Suscríbete a la Panterita. Y se fue. Se cierra. Vos dijiste que Chiqui lo puso en primera vez. Chiqui le hizo debutar en Y primera. antes en la formativa, ¿dónde comenzó Y él? él en reserva jugó mucho con Bernay y Libertadores Sub-20 con Bernay. Incluso siempre recuerda a Bernay en conferencias que el trío de volantes que ahora terminó jugando en primera era el que él utilizaba en reserva ya por el 2019. Claro. Peralta, Viera y Bobadilla. Pero se está cerrando ya. Yo en mi Twitter puse la misma idea de San Pablo, es prácticamente un hecho. Al decir prácticamente, como que se está cerrando, ¿verdad? Así es. Sí, Por eso viaja el representante. o si no, no se hubiera ido. Sí, sí. Se hubiera quedado nomás acá. Sí, Si es de club a club. Así es. Se va porque llega a acuerdo de club a club. Si no, no se va a ir. O miento. Claro. Va a arreglar la parte del jugador. Al cierre. Para el cierre del jugador, y si de 4 años, 2 años, como el pago. Así es. Esa es la historia de quién no estuvo adelante. ¿Y en qué edad comenzó? Su papá, Aldo, Sí. que no quiere hablar. Tiene razón. Voy a buscarlo. Aldo tiene razón. Fuimos muy duros con él y él dirá, yo admito, él dirá, no, yo no voy a hablar ahora. Pues no, Gustavito puede estar molesto. Toda persona del mundo tiene tal derecho a molestarse, ¿no? ¿Verdad que es cierto? Sí. Es personal el tema. Es personal el tema. Habla mal de mí, yo porque le voy a atender a él. ¿Qué? ¿Qué venía acá a decir? Si tener los huevos bien puestos. No, si Gerardo le está diciendo que no quiere hablar, Gerardo, vos le buscaste a Aldo. Puede que esté esperando que se cierre. Porque No, hace pero así puede decir, me también, entusiasma la idea, quiero ver, ¿por qué no? por esa situación entendería yo más bien que él no. No. Por el tema de que quiere que se cierre la... No va a hablar. ¿Acaso no te...? ¿A No, vos? lo que digo, Arturo, hola compañero, ¿cómo están? ¿Para quién te invitó a hablar? Espera, ¿quién te invitó a Ay, hablar? no hace falta, nunca nadie me invitó. El que no llora no mama. ¿Y el que no afana? Es un gil. Dale ¿verdad? nomás. Sí, sí. Cambalache, Sí, señor. siglo No, XX. que no puede enojarse Aldo porque No, es que no si puede. se le cuestionó, algo fue profesionalmente, no personalmente, Arturo. Sí, pero hay que ver los técnicos. Tiene que ser o el autocrítico jugador para mí, cómo ¿verdad? toma. Esas son El decisiones. famoso, ahora necesitan de mí, ¿vio? En el ojo. Ok. En el ojo. Pero ahora le llamamos como padre, no como entrenador. Y Por claro, te diría que eso, niño. es la situación de que no Hay que quiere saber hablar, separar, la ¿verdad? lectura que no quiere hablar porque no está todavía cerrado. Cuando esté todo cerrado, ahí creería que va a hablar. Yo creo Esa y no- firmo no hoy te ante hemos escribanía que con nosotros no va a hablar. Aún firmado y hasta el tiempo de 2 años. Porque lástima. Por un enojo personal. dice Sí. usted. Porque lástima. Aldo dice que es muy buen tipo, te aviso en lo personal. Es lo que uno recoge como informaciones, ¿verdad? Después su forma de ser, eso ya es otra cosa. Como técnico digo. Claro. Yo conozco gente que dice, no, una Pero excelente... no tiene que mezclar las cosas, Arturo. Pero ¿por qué no Tiene que habla? ser un tipo abierto. Espera, te puedo decir, no, yo no quiero hablar todavía, no está cerrado. Vos le escribiste a vos. Es otra cosa. ¿Y qué te resolvió? Vení a Gerardo decirle. Antes cuando hablaba, vení a entrar acá. Te puedo decir, no quiero hablar todavía, no está cerrado. Cuando se cierre voy a hablar. Enseñarle pues a él, vos como productor. Y sin respuesta del mensaje o desvía. Te dejan visto. Ah, pero no te dijo no. Es otra cosa. No le digo, no la te... comprensión. Vos todo se respeta. Ojalá sea como niño dice y hable. Yo Y no ojalá digo que no. sí, Arturo. Yo tengo Tendría que, ¿verdad? un día, Víctor. Yo te voy a decir Va a una hablar de cosa. su hijo, es su transferencia. Espera. Pues yo soy muy bueno. Soy muy bueno, ¿verdad? Bueno. Yo también tengo el mismo pensamiento tuyo, Gustavo. Yo creo que es... Claro aquí que sí. la buscamos al padre, ¿no? Al entrenador y aparte del Sí. entrenador en ese momento por una cuestión laboral, ¿no? Tendría que saber separar una cosa de otra, ¿verdad? Pero igual yo creo que es por eso. O sea, va a esperar que se cierre y ahí va a hablar. Exacto. Bueno, me voy. Hasta luego. ¿Vos crees que va a hablar con nosotros? Yo creo que capaz no hable, pero a nivel general. Yo creo que él en realidad no quiere hablar con ningún medio. No, Yo no estoy solo de acuerdo con vos, no con solo ningún con medio. nosotros, sí. Con ningún medio. Pero porque no va a creo hablar que no mucho. va a hablar del tema. ¿Eh? Creo que no va a hablar del tema. Creo. Yo tampoco, ¿y vos? Y la verdad que no lo conozco mucho, Aldo, pero tampoco lo veo, o sea, lo escucho de que haya... El hablado niño dice que con una vez que medio. se concrete va a hablar y ojalá sea así. Para mí Yo, sí. yo no, Más que no. se cierre todo. Sí, ojalá. Ojalá, ¿por qué no? Yo estoy diciendo nomás que para la felicidad del padre cuando apareció en Cerro, otro hecho a su favor es que creció rápido. La verdad es. Sí. No jugó como los otros tanto tiempo y cuando apareció bien. Pues esa es la realidad. Tiene menos tiempo jugado que otros y se va al San Pablo. Y para eso viaja a la 1.25 Isidoro Jiménez, su representante. Si no, no se va a ir. Isidoro no habla.
No, él de hecho no. No habla, no habla. Antes hablábamos con el hijo, con Julián. Él llegó a hablar, pero hablo ya de hace un año atrás más o menos. Tanto hermetismo, ¿y por qué eso? No, raro. Pasa que se manejaron Siempre se manejaron así, así. sí. Ah, bueno. Sí, ellos por ejemplo hicieron la transferencia de Piris Damota en su momento a Flamengo, Sí. cuando vino a Cerro. Lo de Lo Derli llevaron también. a Antonio Galeano, Derlis González, llevaron varios jugadores a Portugal. Y no, ¿A Portugal no a quién le hablaban. llevaron? Y en su momento Derlis González, Derlis, de Rubio Ñu. Porque él gerenció Rubiño. Sí, el otro que ¿Verdad? estaba... ¿Verdad que sí? Sí, él estaba en Rubio Ñu, exactamente. Me parece que ellos lo llevaron también a Correa, el de Luqueño, que en realidad tuvo 6 meses nomás allá, pero jugó en Portugal. Y después, recordando otros casos... Él tenía un mercado bastante fuerte en Portugal porque cuando en la época de los 90 en Ferro, él era muy muy fuerte, él llevaba muchos juveniles, Isidoro Jiménez, y ahí yo lo conocí porque él vivía en Caballito, él estaba radicado en Caballito. Y hay un jugador que lo lleva de Ferro a Racing. De perfil bajo. Sí, Musa el apellido, y ahí lo lleva a Portugal. Y ahí empezó a abrir el camino de Portugal. Y después se vino hacia Paraguay y empezó a trabajar con los jugadores paraguayos. Pero hace años que no lo veo y no hablo con Isidoro. Y bien con él a veces que charlamos. Estoy hablando de la época de los 90, Arturo. Sí, pero Damián 95, a los 10, 96. 11 años, ¿con dónde comienza a practicar? 11, 12. No, él, justo me comentan aquí, él a partir de la sub-14 estuvo en Cerro. ¿Y quién fue Hizo su todo el técnico? camino. ¿Quién fue su Y el técnico? Que estuvo, que fue responsable en este caso, me comentan, Gustavo Florentín. De manera por haber gustado. Para mí, Damián Bobadilla fue interior izquierdo del Viejazo. Para mí, él no es volante central. Para mí, él comenzó como un número 10, para hacerla fácil. 10, 8. Si juega más a la derecha, 8, si juega más a la izquierda, 10. Para mí estuvo como 8 o 10. Y alguien le dijo que ni bajar. No sé quién puede haber sido eso. Mira que yo no tengo acá ningún dato de él, más que lo que yo me imagino, ¿verdad? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Esa es la historia de Bobadilla. ¿Cuántos partidos jugó en primera? Ya están mandando los muchachos los datos. Pero no, si hay otro que tiene menos partidos. Gustavo. Buen día, Arturo. Un saludo para la audiencia y tus compañeros. Bueno, es prácticamente un hecho. Isidoro Jiménez, su representante, viaja a San Pablo a la 1:25 y vos que tenés representante o tuviste, o sea, de los representantes van para ajustar la parte del jugador o el técnico cuando viajan, ¿verdad? En caso que sea afuera. Es así, Arturo. Es así. Cuando las cosas están avanzadas, se encarga el representante de poder negociar y de poder finiquitar todos los detalles que puedan haber ante una posibilidad de una transferencia o de una contratación de un entrenador, ¿verdad? Claro, estamos hablando que en el caso va a haber cómo es el tema salario, primas, si hay, todo lo que tiene que ver y concierne al jugador. Después están de club a club los clubes, ¿verdad? El caso de San Pablo y el caso Cerro. Y seguramente es así, donde se ve, aparte de lo que significa en cuanto a porcentaje, salario, por cuántos años podría estar un jugador, vivienda, hay un montón de cosas que se ve para que pueda tener la tranquilidad el jugador para cuando llegue a su destino. Gustavo Florentín, ¿vos a qué edad lo tuviste en Cerro? A Aldo Bobadilla. Perdón, a Damián Bobadilla, perdón, Damián. Bueno, tenemos una historia con él donde nosotros, yo era uno de los encargados del scouting y lo conocí seguramente cuando tenía 13 años, donde él estaba en una escuela de fútbol y fue seleccionado en una observación que le hicimos recuerdo bien, en una cancha que estaba en una plaza, ahí estaba la escuela de fútbol y ahora no recuerdo el nombre, ¿verdad?, de la escuelita. Y bueno, a partir de ahí él fue seleccionado y fue a la sub-14 de Cerro, donde en realidad muy poco tiempo tuve la posibilidad de compartir con él, porque de ahí tuve la posibilidad de ir a primera división, ¿verdad? Entonces lo seleccionamos, lo llevamos y a partir de ahí tuvo continuidad con otros entrenadores, pero sí marcaba diferencia por su aspecto
de mucha calidad técnica y tenía mucho desdoble también, ya mostrando esa faceta a esa edad. ¿Y quiénes lo dirigen después? Y bueno, ahí seguramente que habrá pasado por Elvio Sandoval, seguramente, Quique Landaya también a lo mejor, y bueno, creo que Marcial Garay también podría ser otro de sus entrenadores que habrá tenido. Y te hago una pregunta, él cuando arranca futbolísticamente, ¿en qué puesto juega? Yo lo conocí, yo lo he visto 2 partidos, uno jugando como un enganche prácticamente y otro como un volante mixto, sería como un interior, que lo había observado. Y a partir de ahí no sé si llegó a tener posibilidad de jugar en otro puesto ya estando en formativa, eso no sabría decirte, Arturo, pero los puestos que yo le he visto jugar fueron en esas 2 posiciones que te acabo de mencionar. Bueno, y después va como un volante más mixto, que es lo moderno hoy, y creo que bajo estas circunstancias de puesto es donde va el San Pablo, en esa posición. Y lo que pasa es que en Brasil se busca mucho esa característica, jugador que sea un volante ofensivo, y más todavía teniendo la capacidad goleadora como la que él tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que por esa razón quizás se fijaron en sus características y bueno, me parece que es un mercado fantástico para él y ojalá que se pueda finiquitar como seguramente el jugador lo estará deseando en este momento. Y bueno, Gustavo, esto queremos saber de él porque prácticamente es un hecho, aunque faltan, como vos sabés, lo que tiene que ver, depósito, dinero y un montón de cosas, para que Cerro diga la operación ya está hecha, pero mientras Cerro no salga al cruce, o alguien diga, no, esto no es así, seguimos con esto. Está prácticamente confirmada la presencia. Ojalá Arturo que se le pueda dar, porque es un chico muy correcto, es uno de los pocos jugadores que recuerdo que en el día que debutó, me envía un mensaje agradeciendo por ser parte de uno de sus entrenadores y por lo que había pasado, y luego me enteré por otros colegas como Arnaldo Caral también, que uno de mis asistentes que lo tuvo en la formativa, le escribió a cada uno de sus entrenadores con quien él llegó a trabajar, y eso demuestra una grandeza enorme de Damián, acordándose de cada uno de los colegas con quien tuvo la posibilidad de trabajar. La verdad, ojalá que se pueda dar y que pueda tener un crecimiento importante fuera del país. Y bueno, Gustavo, gracias por este tiempo. Y vamos a hablar de quienes mencionaste, entre ellos está Quique Landaida. Gustavo, gracias por tu tiempo, muy amable. Abrazo. Gustavo Florentín, enganche. ¿Y te quedaba allí nomás? Interno por izquierda. ¿Y qué te dije yo? ¿Usted dijo eso? ¿Sí? Sí, ¿Derecha sí. o izquierda dije? Sí. Y ya te dije, no sé si usé la palabra enganche, pero esas son sus características. Tiene panorama. Sí. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cócómo estamos? Bien. Saludos a los integrantes de la mesa de la audiencia. Gracias. Con Quique Landaida está viajando su representante Isidoro Jiménez 1325, se va rumbo a San Paulo, va para defender los derechos económicos del jugador y más, y después queda ya el acuerdo entre club y club, Cerro San Paulo. ¿Vos de los cuántos años lo tuviste a Gustavo a Damián Bobadilla, perdón? Estamos Gustavo Florentín antes. Te mencionó a vos Gustavo Florentín, Quique. Sí, él realmente fue dirigido por otro, yo era coordinador y es muy chiquito y es un jugador realmente que tuvo una evolución increíble, demostró lo que venía haciendo en formativa, porque siempre en los partidos importantes él aparecía, y esa personalidad demostró también en primera. ¿Qué es lo que le caracteriza a él futbolísticamente? Y su llegada pisa mucho el área, es un volante con mucho gol y eso es muy difícil de conseguir en el fútbol actual. Ojalá que pueda lograr la dinámica del fútbol brasileño y podemos estar ante un muy buen jugador. Puede ser el día de mañana un muy buen futuro para la selección paraguaya. Ahora está con Diego Gómez, que tiene una edad espectacular y son jugadores de mucho recorrido y de pisar el área. De pisar el área. ¿Y cuando lo tuviste vos cómo era, chiquilín? No, yo muy poco te digo que le dirigí más a Gustavo, que estuvo
en su más era más parte de la coordinación, pero siempre él tuvo también el apoyo de su papá, que siempre estuvo cerca de él, y realmente, como digo, el carácter no se enseña, y él es un jugador que tiene mucho carácter. Mira que eso es interesante, ¿no? ¿Cómo llega y cómo te das cuenta del carácter del jugador? No hace falta que hable mucho, eso se impone en campo. No, claro, uno va pidiendo la pelota, tratando de jugar en los momentos complicados, ¿verdad? Yo siempre digo en los momentos difíciles, cuando un jugador pide la pelota y a veces se equivoca y vuelve a pedir, es porque tiene mucho carácter, porque no es fácil, y más en equipos grandes. Por eso también que él en su inicio no arrancó muy bien en la primera cerro, después recién se consolidó y él no decayó, porque yo creo que pasa mucho por su carácter, ¿verdad? Jugadores para equipos grandes, el carácter es súper fundamental. Enrique, y también recordar que él un par de veces fue el capitán de Cerro, porque Chiqui en su momento le dio la confianza. Sé que ya no estabas en ese momento en la estructura del club, pero ahí se entiende un poco eso de la personalidad que transmite con su carácter, porque habían jugadores quizás de mayor rodaje, mayor experiencia, y a él se le dio la cinta en varios partidos. Y yo creo que también eso viene porque él viene del club, de la formativa del club. Eso también creo que ahí en Cerro tratan de fomentar y darle premios a jugadores que vienen de la formativa. Eso es algo que también es importante, porque sabe lo que siente la gente, lo que se dice, porque yo creo que por ahí viene, y creo que cuando le tocó lo hizo muy bien, ¿verdad? Bueno, Quique, muchísimas gracias, valoramos mucho tu aporte para conocer más a quien es virtual jugador del San Pablo como es Bobadilla. Gracias, Quique, muy amable. Gracias, Chao. Mirando aquí los datos de Damián Bobadilla, 69 partidos jugados en la actualidad con la primera de Cerro, entre fútbol paraguayo y copas internacionales. En 69 partidos metió 11 goles Damián Bobadilla. En Libertadores 2, en los otros 9 en el campeonato local. Apareció en el 2021, como decíamos, de la mano de Francisco Arce. En esa primera temporada jugó 2 partidos. Después, al año siguiente, jugó un total de 15, también con Arce en la conducción. Y este año, 38 partidos en total. Esta fue su temporada con mayor cantidad de encuentros, 26 de ellos de titular, obviamente hablando ya de un jugador consolidado plenamente en primera división. En el 2020, Víctor, a ver, corregime si no me equivoco, que se hizo la Copa Libertadores acá en Asunción, Sub-20, sí. Yo lo vi jugar un partido en cancha nacional con River. Sí, él estaba. Y ya marcaba la diferencia. Además, llegaba al área, hizo gol. Y me acuerdo que en River se destacaba lo de Beltrán, y él era el destacado en Cerro Porteño. Y el año siguiente debuta en primera. 2021. Exactamente. Y aquella sub-20 tenía el trío de volantes que terminó jugando en primera hora. Peralta, Viera y Bobadilla. Esa que le dirigía Bernay con Nani. Creo que estaba Nani también. ¿No estaba Nani en ese momento? Me parece que ya no estaba. Creo que hasta el 2019. Pero, por ejemplo, Domingo también. Para citar, en aquel equipo jugaba Fernando Velar, jugaba Peralta, jugaba Viera, Damián Bobadilla, Luis Vargas, que también debutó en primera, Rodrigo del Valle, entre otros nombres de aquella Libertadores de Sub-20, Pedro Álvarez también estaba en ese equipo. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 11.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600 o ingresa a universo.com.py. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. En el fútbol brasileño más divertido. Y en el fútbol brasileño se usan mucho los volantes, así como Bobadilla. Es más divertido, pues, sí. Llegada de punta a punta. Depende mucho de las regiones también. Igual es bien. No es lo mismo un equipo carioca o un gaullo. Que un gaullo o más que fuerza. un paulista. Igual el paulista más táctico. Bien exigente de lo físico. Ah, eso sí. Y ese viaje permanente que va a tener. Exactamente. Ahí tiene que estar al 100 físicamente. Sí mismo. Al 100, volar, porque jugás partido cada 2 o 3 días.
Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. 11:48. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Lo tuvimos aquí que la andáis ahora, Gustavo que lo tuvo. ¿Quién me citó más? Arnaldo Cabral veo que lo tuvo en la sub-16 en el 2017. ¿Y quién, Sandoval? Sandoval. Sí, Elio. Sandoval. Después lo mencionó a Marcial Garay. Y mirando el calendario, observo que ya en los primeros días de enero, entre el 19 y el 20, ya arranca el estadual, que es el primer torneo que van a tener en Brasil. Y que es siempre un estadual bastante fuerte, porque va a tener a Corinthians, va a tener a Palmeiras, todo sumado a otro equipo de menor nombre, como que veo, por ejemplo, Santo Andrés, Mirasol. Arranca ya el estadual allí en Sao Paulo. Va a ser la primera competencia fuerte. ¿Qué se hizo de Galeano? Galeano Antonio, que está en Nacional de Uruguay, Antonio Galeano. Y hoy teníamos que hablar nosotros con el tesorero, el dirigente nacional, Gerardo. Con Eguren. Eguren, ¿verdad? Eguren, el manager de Sí. Nacional de Uruguay. ¿Por qué tema era? ¿Lo quiere Olveira? Sí, porque está en el Twitter, así es, Germán. Vimos para hablar con él, Sí. lo de Olveira. Porque pasaría, hay que ver qué pasa con Jorge Baba el tema de la final, porque él sería el candidato número 1 para agarrar Nacional como técnico. ¿Y le va a dejar ir Liverpool? Sí, porque No. por eso le dijo, bueno, eso es lo que estuve leyendo, Arturo, Pero porque él le ¿sabe dijo qué que no, pasa? a Talleres le dijo, espera un momentito, pues tengo que definir primero Pero mi... vale, Liverpool que juega la Copa. Él juega fase de grupos. No creo, Germán, que le Pero le- Baba está identificado con Nacional de Claro. Uruguay. porque como él- arquero. sí, Sí. Pero en su con momento hizo- esto de cerrarse en Liverpool y jugar en un estadio cerrado contra Nacional. porque quiere salir campeón, quiere ganar. Claro, sí, pero claro. después de eso, Ah. él tiene que definir, porque a Talleres le dijo que esperen, porque él es candidato en Talleres y también Nacional. Los dos equipos lo Pero anda quieren. bien, Baba. Y sí, se ve que bien, sí. Y creo que su primera experiencia como entrenador. Sí, él antes de venir a Paraguay jugó 3 años en Nacional de Uruguay, 4 Sí, en realidad. él está 2002 identificado ahí, al sí, 2006. sí, sí. Conste que veo que antes jugó en Peñarol, pero Claro, jugó pero también en él y el perdón. Popi están identificados los dos por Nacional. Sí. Le voy a mandar el número envió Cesarito. ¿O le conoces a Cesarito? Sí, justo me escribió. Creo que es sobre el mismo tema. Y mandarle el número telefónico ¿a vos también te escribió? De Roberto. Mandale a... ¿Quién es? ¿Cesarito apareció? ¿Quién es? Cesarito. ¿Quién te escribió? César. No, parece que no entendés. ¿Quién escribió, Germán? ¿Cesarito? ¿Vos? Cesarito. Cesarito. Yo, Cesarito. Llámale por Cesarito. O sea que es muy atento, Cesarito. Están todos Cesarito. Sí. Sí, están todos realmente. Este dato no teníamos. Buen día, señor. Da el nombre. Lo dirigió en sus inicios a Damián en la escuela de fútbol. Su número es... Y Cesarito Rego. Cesarito. Cesarito, Víctor, ¿verdad? Sí, César. No, sí dijiste. Marcial Garay, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Arturo, ¿todo bien? Bien, gracias a Dios. Hace rato que no hablamos, Marcial. No te copio muy bien. Que hace Arturo. tiempo que no hablamos, digo. Damián Bobadilla lo tuviste vos en su 16 en Cerro, ¿verdad? Así mismo, sí, estuvo conmigo en la categoría sub-16 como capitán de esa categoría. ¿En qué puesto jugaba en la sub-16? Como doble 6, volante de marca, pero era un volante mixto. ¿Y llegó a ser goleador? Goleador, sí, era muy buen definidor, siempre llegaba al área, siempre era tiempista, así como está jugando ahora, así también jugaba la formativa. Y su proyección fue así, se asentó, va al San Pablo ahora, Marcial. Sí, estaba mirando y me puse muy contento, realmente me puse muy contento por él porque es un chico muy sacrificado, aguantó mucho porque en los primeros tiempos no jugaba en cero la sub-13, 14, eso porque de repente el físico no le ayudaba a él, pero en la sub-15 para adelante rompió, empezó a tener más fuerza y empezó a desarrollar su potencial. Bueno, y vos sabés que su crecimiento futbolístico, el San Pablo, todo lo que significa, es un paso trascendental en su carrera, Marcial. Sí, es algo trascendente, algo tan importante para él, para toda su familia y para el Crucero Porteño también, ¿verdad? Y estamos muy contentos porque realmente estamos contentos que los jugadores jóvenes están sobresaliendo en el fútbol brasileño.
Marcial, ¿y en qué notaste que se consolidó en este tiempo? Porque hablábamos recién, mirábamos los números, apareció en el 2021, obviamente con muchas características parecidas a las de inferiores, pero en este tiempo donde jugó de titular casi toda la temporada, ¿en qué lo notaste diferente como para pegar ese salto de calidad? Y Damián desde chico era muy inteligente, él sabe, es muy tiempista, él sabe qué momento ir en ataque y sabe qué momento actuar como defensor, ¿verdad? O sea que era un volante diferente, muy inteligente, leía, tenía muy buena lectura de juego, entonces él llegaba siempre justo en el momento donde tenía que llegar, o sea que Damián siempre, claro, recibía la instrucción, ¿verdad? Como era un chico diferente y llegaba muy bien y definía muy bien, entonces él siempre llegaba a pisar los que el semicírculo del área grande. Muchísimos goles hizo en la formativa, también he visto ya jugando profesionalmente haciendo goles de ese lugar. Y bueno, Marcial, seguiremos charlando, ahora es noticia, está para acordar, prácticamente ya es un hecho la ida de Bobadilla a Damián a San Pablo de Brasil. Gracias, Marcial, muy amable. A la orden, Arturo, me envío un fuerte abrazo para todos. Gracias, Marcial Garay. Feria de retiro del Grupo Luminotecnia del viernes 15 al domingo 17 de diciembre en el Centro Logístico Ipané de 8 a 17 horas. Vas a encontrar precios realmente bajos. Los precios se derriten en la Feria de retiro del Grupo Luminotecnia. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54,990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Hablamos con los técnicos que lo tuvieron abajo. Sí. Florentín, el que a malo través de él sí. llega al club cuando tenía 14 años. Kiki Landaida, que era coordinador de inferior en ese tiempo, y Marcial Garay, con él salió campeón en la sub-16 en su momento. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. Se me hace como un hecho también, usando la palabra hecho, Gustavo Cota Sarracín. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Lo que tiene Gustavito que nos daba que no es el 80%. Es menos. Puede ser 60%. Eso nos decía ahí, de bien firme a Gustavito. Pero por el mismo monto de Gustavito, o sea, el mismo monto. Le pregunto, ¿es el mismo que salió antes o baja? No, eso no le dijo. Lo que le dijo a Gustavito es que no es 80. No, 80. Dijo 50 y ahí quedó. Eso por ahí. Por ahí. Inclusive para Cerro, porque más adelante una futura transferencia pensando en positivo Europa le va a tocar más. Sí, claro. Sí, totalmente. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Subeyala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ángel Lucena. Pasa que Lucena con características distintas muy diferente. Es más de contención. Pasa que Lucena está a préstamo en Colón, tiene 6 meses más de contrato, pero difícil, al descender ahí está el tema y él tiene que volver a Cerro, si es que Colón no va a seguir utilizándolo a él. Sí, ya en principio por el tema económico difícil, porque ya bajar de categoría. Pero hay otra cosa, Germán. El que estaba técnico en turno ya no era considerado Ángel Lucena. No jugaba mucho. Cedió mucho. Él jugó con Pipo, cuando se fue Pipo. Después se lastimó y cuando volvió ya no era el mismo de antes. Sí. Esa es la realidad. Sí. De hecho, por así decirlo, por utilizar un término, arrastró lo que era su última parte en Cerro, porque en Cerro sobre el último tiempo ya no jugaba, a veces era suplente, a veces estaba lesionado, y lo mismo en Colón, empezó jugando y después fue bajando su participación. Y por puesto quizás puede ser recambio, pero es una característica diferente. O sea, un jugador así como Bobadilla no tiene... Es 8. Y anduvo bien para el esquema de Bernay. Sí, muy bien. Sí, y Wilder Viera muy bien para Bernay. Ese mediocampo de los 3 jóvenes, ¿cómo se llama el tercero? Peralta, Bobadilla y Viera. A veces rompió una de las patas. Sí. Y ahora hay que reemplazarlo. Y no hay alguien adentro así mismo como Bobadilla, no hay. Tiene Carrascal, tiene Piris Mota, pero son distintos. Y abajo en formativa tampoco. Y lo peor que Cerro últimamente venía sufriendo la falta de gol y él venía más o menos a cubrir eso que en principio tenía que hacer los delanteros, porque hacía la doble función, el tema de recuperación, gestación y la terminación de jugada. Algo que hoy no tiene, que Cerro que está buscando, porque en principio está buscando 9. Claro.
Y Ale, ayer averigué y es un deseo de Juan José Zapac tenerlo a Ábalos. está muy bien. Juan José lo quiere a Ábalos. Habría que ver si dan los números para cerrar con él. ¿Cómo te va, Alex? Hola, bro, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Ale? ¿Arce bien? Muy bien. Se cortó la comunicación y después volvemos a Alex Arce, que decía que el representante, hoy hablamos con él, Garepe. De Brasil. Brasil. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio y refaccionar instalaciones? Trae tu empresa Bancop. Préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Alex Arce, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, ¿te vas a Brasil? La verdad no sé, todavía no he hablado con mi representante y he visto que salió en algunas redes eso, pero la verdad no sé nada todavía. El señor Garepe nos dijo que te respeta mucho, se respeta mucho, que está contigo hace 10 años y que cuando tenga ya la información más certera te va a comentar. Un año magnífico para vos, Alex, en Independiente Rivadavia. Sí, así mismo, la verdad que venimos trabajando hace bastante tiempo y sí, eso siempre fue lo que acordamos, ¿verdad? Cuando tenga algo concreto siempre me lo cuenta, así que seguramente cuando tenga me lo puedo decir y así para ver qué sale. Cuando surgió la posibilidad de la Argentina, ¿no dudaste? ¿Influyó mucho el técnico, tu representante? Sí, charlamos mucho sobre eso. Que venir acá era otro sistema, ¿verdad? De venir a jugar con mucha gente siempre. Así que eso fue el motivo, lo charlamos mucho y lo decidimos entre los dos y por suerte salió todo bien. Y bueno, entonces ahora a esperar. ¿A vos te gustaría seguir en la Argentina o si la oferta de Brasil es buena te vas? Sí, la verdad que si la oferta es buena, siempre hay que ver, así que nada, por el momento estoy acá, estoy entrenando acá con el club y esto sigue bueno. ¿El contrato tuyo con Independiente Rivadavia hasta cuándo es, Alex? Hasta el 2025. Hasta el 2025. Habrá que hablar entonces con Independiente Rivadavia, dueño de tu pase, Alex. Sí, así mismo. Lo mejor para vos, Alex. Gracias por tu tiempo. Alex Arce. Decí Bienestar y Certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam en la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Sí, ahora es justo eso también yo pensaba, porque las veces que hablábamos anteriormente con el presidente de Independiente Rivadavia, él manifestaba que hasta fin de año era inamovible, porque ya se escuchaba que habían ofertas, preguntas. Sí. Ahora se consiguió el objetivo, cambia el panorama, porque ya ascendió Independiente Rivadavia. ¿Le queda un año más contrato? 2 años más, hasta el 2025, porque le había comprado el pase de Independiente Rivadavia. Ahora hay que ver qué propuesta viene. $150.000. Exactamente, claro. Emiliano. Hay que ver qué propuesta viene afuera, porque Vila tampoco lo va a querer soltar así nomás. Porque es la primera que va a jugar en primera con su 9. Si ponen buena guita, se va. Se va, no, eso voy. Y claro. Estamos hablando del mercado brasileño. Exacto. Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César, hamburguesas de la casa, pizza serrano de Parma, picadas, parrillera, Papa Oli, o si preferís risotto de camarones. Papa Olivar y Trattoria te esperan Celsa, Esperati, bomberos voluntarios. En Instagram, @papaolipy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Cuando le pregunta ayer, Gustavito, su arquitecto, le dice, reenviado, que le envían a Gustavito y me envía a mí. 50% ahí. Es la respuesta. Quiere decir que, por ahí. Por ahí sí, por ahí. Quiere decir que un poco más, 60. ¿Y sí? Sí. Y si son $3 millones, 60, a cero le queda 40.
Citroën detergente lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de la limpieza para las cocinas paraguayas. Citroën es una marca paraguaya Iris. Citroën, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. ¿Qué lectura vos le das? Hiciste 50 por ahí. ¿Qué lectura le das? Y estoy ahí entre Y 50 y más cerca, 60. Más cerca del 50 que del 60. Yo. No, 80 no, es. No, 80 no, 80 de lejos. Y le puso Sí. no, Y sí, claro, porque ahí es menos, Menos. por menos porcentaje. Un poco más de ese, del Sería 50. entre 50 y 60. ahí está, entre 50 y 60. 50 y 60%. entre 50 y El 50 y 60% el pase de... De Damián Bobadilla a San Paulo. Sí, señor. Mega Farmil llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfrutá de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito y te hago hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Voy a atender el teléfono, Darío, que está vos. Pase pipí. Anda pues. Ya se A fue. la puta, son unas lúcaras. Perdón, disculpame, me salió del alma. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Queremos Mutual. hablar con un colega uruguayo o con un dirigente nacional o de Olveira. Porque así va a ser. Porque Olimpia no puede tener los dos. No creo. ¿Vos, hermano? No creo. ¿Vos, niño? Veo difícil. La Vos- verdad no, veo yo no difícil. creo. No creo, no. En los dos, Olveira, en los dos sí, clubes sí, grandes sí. no pueden tener su arquero si es que lo traen a Kili Roja, como se habla. Kili con, ¿Cómo se con habla? Jan Si Kili Roja ya de Olimpia. ¿Cómo se habla? Rojas. Y la- Kili Rojas. Comparando Rojas. lo de Olimpia con lo de Cerro. comparó Hoy, nomás. hoy Olimpia y Rojas, Cerro, Cerro casi va a estar igual que Olimpia. Sí, Porque que trae a Rojas. Claro, si Y lo trae a Rojas. mantiene a Jam. Por eso, si lo mantiene y Espínola con Olveira no puede Pero hay estar. un tercero. Uno de los dos tiene que salir. Hay un tercero que no es Rojas que podría así ser segundo. Ah, bueno, ese Que es otro muy tema. amigo de Jam. Y que es Ah, su contemporáneo. Equivocado. O sea, Ahí eso ya es. dijiste todo. Ese es otro tema. Es su mismo país. Esa es la otra opción que maneja hacerlo también. ¿Quién? Ahí sí Ruam. encaja mejor para arquero suplente. Y ahora Pero me acaba- pero si y lo- ahora- y si se- ahora y si me lo venden acaban- a Jan, ahora me se acaban va a de pasar quedar como uno. el nombre de uno de los jugadores que vio Jubero en Argentina. Pero se tiene que desligar de su equipo en Argentina. ¿Quién, pibe? Ya estuvo en Cerro. El central Gustavo Velázquez de Newell's. Por Para central. Quintana. Por Quintana. Tenemos que hablar con Le Gustavo agradó a Velázquez. Jubero Gustavo Velázquez, pero tiene contrato con Newell's. ¿Y el fuerza central alto? Sí, ya estuvo en Cerro. Y ya estuvo en Cerro para hablar con Gustavo. 32 años en la actualidad. Sí, señor. Panal Seguros te trae seguros de vida rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0182 23 23 23. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica, Acupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿En qué año estuvo Gustavo Velázquez en Cerro? 2016 con Farías como técnico. Gustavo Velázquez y después con Morínigo. Jugó de central, porque él había venido previamente, él jugó en Cerro de Franco, ¿Y después dónde Luqueño, fue? Sol, y jugaba Nacional. también como lateral derecho. Nacional no estuvo. Sí, también jugó Nacional, sí. Después fue a México y Argentina. México, si mal no recuerdo, Juárez, el equipo, y después Argentina. Pero Cerro le había comprado el pase y solo el primer año lo usó. Después lo sacó a préstamo un par de veces y salió libre. Y en posteriormente Newell, Gustavo. en los primeros tiempos no jugaba, porque jugaba Dita, el colombiano, en su lugar. Cuando Dita es transferido al Cruz Azul, ahí empieza a jugar Y ahora Velázquez. fue a los puestos. Y anduvo Es muy bien. titular y es querido. Sí. Ahora Lo que anduvo sí- muy bien anduvo. Lo que sí veo que ahora le compraron el pase hace poco. Por O sea, eso, tiene por contrato eso. hasta diciembre del A eso voy. 2025. Porque claro, él no venía jugando. Pero podría salir porque hay una Deuda. Ah. Sí. Eso podría ser un quiero o me pagas o Claro, resigna lo económico y se viene, porque muchas veces pasa, como te deben, bueno, no te cobro eso, dame el pase libre y me voy. Viví la magia de Navidad con Tupi, las fiestas brillan en Tupi. Hasta el 24 de diciembre disfruta de los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala Tupi. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Qué simpático tuvo lo del gato, vio. Y es sí, Epio sí, para sí, festejar. claro. Furor en las Pero no redes. es Hoy para vi en festejar. todos lados. Pero no es para festejar, ¿verdad? Pero No, si hasta, pero simpático estuvo. hasta en su Instagram está seguro. Pero aclarar porque algunos preguntaron si se electrocutó. No, fue una pelea de gatos. Sí. Porque la gente puede malinterpretar. Sí. Fue una pelea de Tira, gatos. Claro. tira una mesa o una silla. Ese es el primer gol.
el Matungo me mira a mí. Yo tuve una charla con él antes de entrar. Hablamos, nos saludamos, con el Matungo. El chiquitito. Yo se lo anticipé a Víctor. Se lo dije, míralo. Ese ya, yo ya consulté. Le van a enviar ahora una adopción. Yo ya estuve consultando porque hoy me reuní con los directivos del canal y va a ver que esta noche va a ser así. Le dije yo. Le dije, ¿dónde le van a llevar? Buen chico, o sea, sabemos, Matungo viejo. Ahí suele aparecer. El chiquitito. Sí, porque armaron su vivienda prácticamente. Sí, el chiquitito. Hay una diferencia física. Yo no sé qué le hizo el chiquitito, pero que le rompió las bolas, le rompió. Porque no, eso es otra cosa. Porque cuando le corre hastiado el mayor. Diciéndole, dejate de joder. Sí, por eso el chiquitito le toca y ahí donde corre y le hace así. Le hace Tito Catalán. Hace al grande, el grande corre y ahí se cae lo que se cayó y se fueron. Pero yo sé que le van a llevar a un centro de adopción más al Matungo. Yo el chiquitito no sé. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entrate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Aprovecha este viernes 15 de diciembre en todos los locales de Supermercados Real. Con tus tarjetas de crédito Visa BNF, te devuelven el 25% en tu extracto en todos tus productos. Bases y condiciones en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Bueno, así las cosas con relación a Jam, también que tenemos que hablar de los arqueros. Luka Domenech nos responde. Ayer le mostré la fotografía a Víctor con su familia en el exterior, porque él fue el que dijo no puede ser suplente. Y ahí tiene la grabación Gustavito cuando dice Luka Domenech. Gustavito, a vos te hablo. Cuando dice no va a ser suplente. Y como dice Germán, y sabe por arquero, que el arquero que menos puestos se toca. Así es. El que menos, salvo qué. Salvo, expulsión, lesión. Y si anda bien no te tocan. Año y año y año. Y si lo traen a Aquili. Y Santiago Rojas. Ahí va a estar igual que el Olimpia. Los dos arqueros de nivel. No, pero ya. La ventaja que Cerro tiene Libertadores. Pero públicamente no se dijo. Servi un día se fue a Sol. Sí. Y dijo, vengo para ser titular. Sí. Garnero le miró, le dijo, aquí nadie asegura el puesto. Entonces me voy. Y le dijo al Garnero, andate. Porque así vino para Sol. Vos creés que se va a ser transferido, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? Conociéndome a mí, creo que sí, pero hay que ver. Conociéndote a vos, va a venir la oferta al fútbol mexicano, Lucas. Yo creo que sí. Bueno, eso dijo. Y conociéndome a mí, ¿qué significa eso, Lucas Domenech? Y que en ese, pero pasa que en ese momento la situación era diferente, porque ahí recién estaba el conflicto de la cama, parecía que estaba para no seguir jugando, y una semana después, ante la expulsión de Miguel Martínez, lo volvió a poner Bernay. Incluso aclararon los propios protagonistas que todo en orden de vuelta. Este es un chico muy ganador, entonces bueno, en esa personalidad puede cometer también errores, Pedro Aldave, esto dijo Lucas Domenech, Pedro Aldave es el que representa a Velázquez. Muy bien. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Samber es territorio Visión, aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. Federico Santander está en Italia y Isidoro Jiménez lo maneja. La suegra de Federico es muy amiga y... correcto. Se va otra vez, está para dejar, confirmado. ¿Para ir a Italia? Sí. ¿O volvería a Italia? ¿Dónde? ¿Querés que te envíe? Sí, así para...
La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participás de millones en efectivo. Al final una Sportage 0 kilómetro. WhatsApp 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. También podemos llamarle a Federico Santander. Nos sigue en Guaraní. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. El mismo representante de Bobadilla es su representante, Isidoro Jiménez. Por eso no hablamos nosotros con Charpenter todavía. No, todavía no. ¿Y por qué no hablamos con él? Si él va a ser el 9 de Guaraní. Claro, sería el reemplazante de Santander, en este caso, si se da la salida. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. Tampoco Barceló sigue, hasta ahora. Entonces tiene la puerta abierta por Charpentier. ¿Y qué Maluqueño 9? Y ahí lo tiene a Lucas Barrios de momento. ¿Y después? Y jugó un juvenil la última parte Medina. No tiene mucho. No tiene mucho, va a tener que buscar. Sí. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Sten Ioniq y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mocones y todas las sucursales del país. Me envía Oscar Acosta, de... ¿Quién es el arquero. El nuevo arquero de Gerardo Ortiz. Y llamala a Gerardo Ortiz. Está firmando. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Prueba Clansol, el omeprazol de la AJA que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Gerardo, ¿ya la fotografía, Gerardo? Gerardo Ortiz. Va a ser presentado oficialmente en minutos. Estamos ahí con los compañeros. ¿Cómo te va, Nicole, Diego, Ernesto? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están todos? Bien, señor. ¿Todo bien? Feliz. Bien. Ay, Dios mío, qué calor. Ay, qué duro, ¿eh? ¿Puedes explicarle? El vino en cartón, no sabe. Muchos de los hinchas de los Barras, cuando van a la cancha, ¿qué más saben? Van y le cortan la parte de arriba. En el penal de Ciudad del Este agarraron bastante caja de vino. Ah, no, Germán conoce. No porque haya tomado, sino porque ha estado en la cancha. Claro. Epa, no tiene la publicidad. Vos vas a pagar la publicidad. Qué fácil es la vida, ¿eh? Tenemos el negocio adentro, ¿eh? Ustedes parece que se pusieron de acuerdo. Arturo, de la corazón. mitad, Ernesto y la mitad, Germán. Arturo, dale nomás, manica. Arturo, ya que estamos con el contacto con ustedes, Nicole maneja una información, si están al tanto también, que mañana o pasado ya viaja Damián Bobadilla a San Paulo. Nosotros no tenemos, y muy bien, Nicole, nosotros que sabemos que viaja a la 1:25 Isidoro Jiménez, y que no es el 80% del pase, eso a través de Gustavito con su arquitecto oficial en Cerro, es un poco más de 50%. Así que Nicole muy bien, está viajando en 2 días. Damián Bobadilla. Está viajando ahora su representante, 1:25 sale el vuelo, rumbo a San Paulo. Arturo, es un negocio para Cerro. Y no supera $3 millones. Pero es un negocio para Cerro porque $3 millones y te quedás con el 50-55%. A un equipo te vas que tiene fase de grupo, Copa Libertadores, que va a estar en la vidriera. Imagínate, lo venden al exterior y se queda con un montón de plata. Y es un chico que tiene 22 años. El colega dijo que para llevar, nos decía el colega. Y proyectando al futuro. Proyectando al futuro, nos dijo el colega cuando hablamos ayer. Porque decían de que en Europa ven mucho el fútbol brasileño, más precisamente los partidos de Sao Paulo. Claro, pero fíjate, Germán, equipo de Arturo, que Diego tira un dato hace un ratito. ¿Cuántos goles? 74 partidos, 59 goles. Es raro para un jugador que es un volante interno, que tiene llegada y tiene muchísimo gol. No es normal. No es un centro delantero.
Así mismo, y hablamos sobre eso, Nicole, Diego, Ernesto Rosato, con Gustavo Florentín. Sí. El que lo puso en primera a chiquearse. Sí, Francisco Arce en el 2021. Y hablamos con Gustavo Florentín. Prácticamente un hecho, Isidoro Jiménez, su representante, viaja a San Pablo a la 1:25, y vos que tenés representante o tuviste, o sea, de los representantes van para ajustar la parte del jugador o el técnico cuando viajan, ¿verdad? En caso que sea afuera. Es así, cuando las cosas están avanzadas, se encarga el representante de poder negociar y de poder finiquitar todos los detalles que puedan haber ante una posibilidad de una transferencia o de una contratación de un entrenador, ¿verdad? Claro, estamos hablando que en el caso va a haber cómo es el tema salario, primas, si hay, todo lo que tiene que ver y concierne al jugador. Después están de club a club los clubes, ¿verdad? El caso de San Pablo y el caso Cerro. Y seguramente es así, donde se ve, aparte de lo que significa en cuanto a porcentaje, salario, por cuántos años podría estar un jugador, vivienda, hay un montón de cosas que se ve para que pueda tener la tranquilidad el jugador para cuando llegue a su destino. Gustavo Florentín, ¿vos a qué edad lo tuviste en Cerro? Tenemos una historia con él donde nosotros, yo era uno de los encargados del scouting y lo conocí seguramente cuando tenía 13 años, donde él estaba en una escuela de fútbol y fue seleccionado en una observación que le hicimos, recuerdo bien, una cancha que estaba en una plaza, ahí estaba la escuela de fútbol y ahora no recuerdo el nombre, ¿verdad?, de la escuelita. Y bueno, a partir de ahí él fue seleccionado y fue a la sub-14 de Cerro, donde en realidad muy poco tiempo tuve la posibilidad de compartir con él, porque de ahí tuve la posibilidad de ir a primera división, ¿verdad? Entonces lo seleccionamos, lo llevamos y a partir de ahí tuvo continuidad con otros entrenadores, pero sí marcaba diferencia por su aspecto de mucha calidad técnica y tenía mucho desdoble también, ya mostrando esa faceta a esa edad. ¿Y quiénes lo dirigen después? Seguramente que habrá pasado por Elio Sandoval, seguramente Quique Landaya también a lo mejor. Creo que Marcial Garay también podría ser otro de sus entrenadores que habrá tenido. Cuando arranca futbolísticamente, ¿en qué puesto juega? Yo lo conocí, yo lo he visto 2 partidos, uno jugando como un enganche prácticamente y otro como un volante mixto, sería como un interior, que lo había observado. Y a partir de ahí no sé si llegó a tener posibilidad de jugar en otro puesto ya estando en formativa, eso no sabría decirte, Arturo, pero los puestos que yo le he visto jugar fueron en esas 2 posiciones que te acabo de mencionar. Bueno, y después va como un volante más mixto, que es lo moderno hoy, y creo que bajo estas circunstancias de puestos es donde va el San Pablo, en esa posición. Y lo que pasa es que en Brasil se busca mucho esa característica, jugador que sea un volante ofensivo, y más todavía teniendo la capacidad goleadora como la que él tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que por esa razón quizás se fijaron en sus características y bueno, me parece que es un mercado fantástico para él y ojalá que se pueda finiquitar como seguramente el jugador lo estará deseando en este momento. Ojalá, Arturo, que se le pueda dar, porque es un chico muy correcto, es uno de los pocos jugadores que recuerdo que en el día que debutó me envía un mensaje agradeciendo por ser parte de uno de sus entrenadores y por lo que había pasado, y luego me enteré por otros colegas como Arnaldo Caral también, que uno de mis asistentes que lo tuvo en la formativa, le escribió a cada uno de sus entrenadores con quien él llegó a trabajar, y eso demuestra una grandeza enorme de Damián, acordándose de cada uno de los colegas con quien tuvo la posibilidad de trabajar. La verdad, ojalá que se pueda dar y que pueda tener un crecimiento importante fuera del país. Es lo que decía Gustavo, y acá Santiago Riquelme nos envía estos datos, aportando también a los compañeros. Santi Riquelme dice: Bobadilla disputó 73 juegos, 59 locales y 14 internacionales, y Santander, que no está para seguir en Guaraní, está de vacaciones en España, le dijo Gerardo. Italia. España. No,
Nuestro productor nos dijo Italia. Le mandé a nuestro productor lo que dice Gerardo. Yo no sé nada, dice, pero está de vacaciones en España, Santander, porque Charpentier es el 9 de Guaraní. Está para cerrar. Y Barceló está para salir. Y en Olimpia cada vez más... Es producción externa, bueno, precisa y certera, ¿verdad? Así mismo. Te digo, brillante, como te gusta decir a vos, brillante. El señor Del Mar, que era presidente del Olimpia. Y lo de Matías Gamarra, que tiene que concretarse de un momento a otro. Sí. Mateo, perdón. Del lado de Cerro agradó a Jubero, lo vio a Gustavo Velázquez de buen rendimiento en Newell's, justo el partido que fue a ver, marcó un gol el central que ya estuvo en Cerro anteriormente, más fue campeón en la época de Leonel Álvarez, estoy observando. Sí, no tuvo muchos minutos, pero fue campeón Gustavo Velázquez. Eso no lo ha pensado, solo que tiene un pero. Tiene un año más de contrato con Newell's, pero hay una deuda y eso podría acelerar la rescisión de contrato. Pero el propio Jubero ya se comunicó con el defensor, le agradó bastante cuando lo vio en el fútbol argentino. Bueno, y no es que en España tiene un departamento en Valencia. ¿Y para qué se fue Federico Santander a España, Nicole? Ni idea, señor. Ni idea. Tampoco respuesta muy bien. Y vos, perdón, salió del alma. ¿Y vos, Ernesto? Y yo creo que se fue a descansar y a ver alguna propuesta. ¿Propuesta de qué? ¿Propuesta de algún club? No. ¿Y vos, Diego? Ni idea tampoco. En España, Teleshovia. Sí. ¿Me tocita en la cara, hombre? Es parte de la segunda es parte de la vida. Respetame nomás, últimamente ya una heladera de acá. Pasa que el aire que se degeneró. En España tiene un departamento en Valencia. Se fue a ver si puede vender. Ok. Santander. Bien. Bueno, y hoy parece que no estamos, ¿eh? Algo pasa en el programa. Hablamos con Miguel Garepe, el representante de Alex Arce. De Ale Arce, y también hablamos nosotros con Ale Arce. Sí. Pero vamos con Miguel Garepe, que es el representante. Recién hablamos con Alex. Tiene contrato hasta 2025. Pero puede ir a jugar al fútbol brasileño, su representante. Alex, después de un gran trabajo que hizo del año, me llamó la atención de varios clubes. Y hay varios clubes en fila, pero esos tres fueron los que más avanzaron, digamos, ¿no? Y dentro de esos tres hay uno que estamos bastante avanzados, todavía no está cerrado, pero la posibilidad es muy grande, sí, de que se concretice en los próximos días. Miguel, con relación a Ale Arce, que es goleador Independiente de Rivadavia del ascenso, ahora en primera división. Él nos sigue, ¿verdad? En Independiente de Rivadavia. De seguir, de venir como ya las cosas y concretándose las negociaciones, no debe seguir, no. El club sabe que el chico aportó, puso de su parte para el ascenso, pero también sabe que él tiene necesidad de seguir progresando en la vida profesional y económica, y bueno, el club accedió a que si surge la chance de salir, que pueda salir y seguir su trayectoria tranquilamente. ¿Cuándo le vas a ver y cuándo le vas a decir esta es tu presencia el próximo año y en qué equipo te vas? Yo hablo con él todos los días, pero yo estoy con él, nosotros trabajamos juntos hace 10 años, desde que él era muy chico y estaba en las inferiores de Cerro. Sí. Y yo nunca le dije a él, esto está casi, esto está cerca, esto se dio, no. Yo cuando tengo todo pronto lo llamo, me siento, converso con él. Yo sé la necesidad que él tiene, yo sé la aspiración que tiene, la ambición que él tiene, sé lo que se merece, y cuando le traigo algo él ya sabe que es algo que le va a presentar mucho en su vida, y ahí decidimos, a veces limamos algún detallecito, pero yo no lo mareo antes para no sacarlo de foco, porque de cualquier forma él sigue siendo jugador del club, está contento, el club le dio la posibilidad de proyectarse a nivel sudamericano, ¿no? Y él tiene que concentrarse y ir trabajando ahí mientras no salga nada. Entonces yo trato de dejarlo a la par de las negociaciones, y cuando las cosas se dan, ahí yo lo llamo y conversamos. Bueno, pero más está cerca Miguel del fútbol brasileño, te pregunto eso. En este momento sí, muy cerca del fútbol brasileño, con un pie en el fútbol brasileño. Monumental. Bueno, y se publicó mucho ayer lo de Bernardo Medina. Sí. Se había publicado mucho en Encarnación ayer. Sí. Y al final no es justo tan así. En el medio del programa me llamaron para decirme que no era así, pero bueno, no lo atendí por respeto, y después... ¿A quién es lo que te llamó? ¿No lo atendí? Porque el que corta la torta en el club ese. ¿El señor Jorge González? No. Otro que apoya. ¿En dónde? En Encarnación. En Encarnación. Entonces después le informé a Víctor y al niño de cómo era el tema. ¿Vos hablaste de quién?
de Bernardo Medina. No, nosotros hablamos con. ¿Vos de quién hablaste? No, respondeme. El que lo contrata. No, vos hablaste de. Y nosotros periodísticamente hablamos con. ¿Se entendió, Nicole? Sí, señor. ¿Entendiste, Ernesto? Sí, pero él es un jugador de fútbol, un ex jugador de fútbol que hace periodismo. ¿Quién? Y Germán, igual que yo. No, y yo sé por qué no se dio. Claro. Es algo diferente a lo que dice Están Medina. hablando de Jesús Medina. Sí. Bernardo Medina. Y nosotros hablamos con, no de. Hay una diferencia que yo hable del niño. Que ellos hablaron de tal persona y, sí, vos hablaste pero con esa hablaron persona. con el Brillante, Claro, brillante. Pero Germán sabe. No, pero a mí no me Germán venga sabe- como lateral. Pero Germán sabe otra cosa. no sabe más. Nadie puede saber más de lo que sabe. Eso Pero es lateral. hablaron con Perdón, el protagonista, me salió la es mano. él, No, eso es lateral. Claro, con el protagonista se habló. Que Germán habló de él y Arturo habló con él. Claro, acá tenemos el arquero. Beso. Bueno, queremos saber tu realidad porque queremos saber, estamos hablando con Jorge González, presidente de Encarnación Fútbol Club. ¿Cuál es tu situación? ¿Dónde vas a jugar, Bernardo? Mi situación, la verdad, yo todavía no la tengo definitiva. Yo sigo siendo jugador libre. No puedo negar que por medio de un representante a mí me hicieron llegar una propuesta de Encarnación Fútbol Club, pero hasta ahí nomás. Como también tengo otras propuestas, yo sigo analizando, pero nada concreto todavía no tengo con ningún club, ni mucho menos firmado nada. Nada no hay. Nada arreglado, pero sí te acercaron la oferta de Encarnación. Así mismo. Y bueno, ¿es la distancia lo que te hace dudar porque tenés que ir a Encarnación? ¿O cuál es, o es un aspecto económico propiamente dicho, Bernardo? La verdad que esto pasa también por lo económico, falta ajustar algunos detalles y no, la distancia no creo que sea un impedimento, ¿verdad? Pero es cuestión de ajustar algunos detalles nomás, pero todavía no hay nada concreto, como me hicieron llegar a mí algunas imágenes que se había salido en redes sociales y ella había firmado. Eso no es cierto. Ah, nosotros aún de Encarnación, pero está encaminado, puede darse, Bernardo, ¿no? Seguramente que sí, pero falta ajustarse algunos detalles. Ajustarse detalles lo que dijo el protagonista. ¿Se entendió, verdad, Ernesto? Sí, pero Germán tenía otra información. Fuerte. ¿Eh? Ese tipo soy yo. Ese detalle. Ay, Dios mío, qué calor. Verano. Ando aguantando con calle. Moncha, por favor, Moncha. Voy a decir lo que escribí. No está confirmado el arquero Dameliano. ¿Sabe por qué? Parece que a ese arquero le quieren 3 clubes. ¿Y quién dice que para Dameliano el arquero? Y yo tengo 2 nombres, pero... No, decí nomás si... Y no, pues ya... pues tiene el que gusto, decir. lo que pasa es que el gusto del presidente es uno y el gusto del parte del cuerpo técnico es otro. Y bueno, hay que ver quién decide. ¿Y quiénes son, Germán, los arqueros? El cuerpo técnico, parte del cuerpo técnico, le gusta lo que es el Popi Muñoz y Escobar, el que estuvo en Mallorquín. Son los dos. Pero el presidente supuestamente quiere a alguien de Argentina. Fue la información que me dieron anoche. No sé si cuánto hay de... Pero Escobar jugó muy poco, ¿eh? Sí, Jugó muy poco. Es la verdad. Después se fue al exterior. Pero creo que Humberto lo tuvo en General Díaz. Si mal no Claro, recuerdo, Rubén exactamente, lo tuvo en General Díaz. Pero hay otro que directamente con los arqueros le gusta la idea de Muñoz. ¿Y Servín va al 2 de mayo? ¿Está por Así. cerrar con el 2 de mayo Servín? Así ¿Carlos parece. Servín? Sí. Y hay que saber lo de Jan, si va a México. Porque camiseta azul, ¿cuál es? Cruz Azul. Y no había otra azul. No, y era ese el que le pasó. Siempre lo dijimos acá, Arturo, eso. La camiseta azul, El Cruz primer Azul, mensaje Cruz que había Azul. recibido cuando arrancó todo era azul. Claro. La Entonces máquina iría Cruz cementera. Azul. ¿Eh? La máquina cementera. Porque Luca Domenech, Cruz Azul. Qué grandes figuras en 1976-77 cuando jugaron en Cruz Azul. Nicole, No, ni idea, ni estaba en los planes todavía. Diego. ¿En qué año? 76-77. Cruz 75 Azul. en adelante. Fueron transferidos en esa época. Carlos Jara ayer. Brillante, el otro. ¿El hermano? No, Ernesto. Era muy chiquito. Te iba a decir una grosería por respeto No, a la no, audiencia ¿por qué, y la Arturo? NP, y me callo. Mira, yo andaba con la comidera nomás cazando pagaditos. Eladio Vega y Carlos Carazaguer. Lo llevó el empresario Andrés Vigo. Cruz Azul tiene una historia muy linda con los paraguayos. Ahí no jugó Roque.
Sí, jugó. Pablo También Ceballos Roque también Santa Cruz. Y jugó. ahora su capitán es paraguayo, Juan Sí, Escobar. y Roque figuró entre los 5 mejores pagados de México en la historia. Sí, Ceballos Con jugó Cuauhtémoc también ahí. Blanco y más. Sí. Ese es Roque Santa Cruz cuando jugó en Cruz Azul. Peseta. Jugó Ceballos, Ceballos, jugó Carlos claro. Bonet, Cristian Riveros, Denis Denis Caniza. Pablo Aguilar. Sí. Hay historia en Cruz Azul. Vos creés que se va a ser transferido, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? Conociéndome a mí, creo que sí, pero hay que ver. Conociéndote a vos, va a venir la oferta al fútbol mexicano, Lucas. Yo creo que sí. Es Lucas Domenech, su representante. Ya nos dijo en su momento. Entonces Cruz Azul, camiseta azul. Ujú. Así las cosas. Arturo, Cristian Riveros también jugó en el Cruz Azul. Cristian sí. Riveros. Así es. Ahora que recuerdo. ¿Qué es eso, Inspector. ¿Qué te pasa? Se informa. Este era un dibujito antes. Por Gadget. ¿Qué? Gadget. Inspector Gadgets. Ya que es Gadget. noventoso. Gadgets. Tenemos 40, no me acuerdo. ¿Qué es lo que es? Un dibujito animado. Se averiguaba. Cuando uno quería averiguar. Que averiguaba. Era un inspector. Estaba por ahí, un inspector. Claro. Y después está Sombreritus. Dígame, Superijitus. ¿Te acordás, Arturo, de eso? ¿Eh? De nuestra época, Arturo, de nuestra época Vengo a hacer radio y televisión para esto. No, de nuestra época es Patrusú, Patrucito, la chacha. ¿Cómo se llamaba el capataz de Patolucito? Ay, me mataste. Se llamaba Ñancul, Ñancul, para que vos sepas. que tenía la vincha con la pluma. Ñancul. Sí. ¿Vos sabés quién estamos hablando? No. ¿Y en qué mundo? Lo que, Y la que vos hacía- no sabés quién es Patolucito. y la Y que Isidoro hacía la- Quiñones. No, y después tenemos el Super Agente 86. No, pero te fuiste. También. No es por 86. Ah, ya que estamos. No, tranquilo. Bueno, ya se degeneró el programa. Se degeneró. Haciendo gusto, Nicole, Ernesto, Diego. Nos vemos el lunes. Chao, se degeneró. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer. Y punto de venta más cercano, Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Alberto Shortitzer. Bolaño dice Eladio Vera. Sí, le puse, ya dije, con Carlos Caraza y el otro prácticamente al mismo tiempo. Sí. Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes. Acércate a la estación de Copetrol más cercana y llena tu tanque hasta 900 guaraníes menos por litro. Consulta estaciones adheridas en @CopetrolPY. Copetrol, Saludos a vamos. José Solía, a Luis Alberto Bolaño. Bueno, nacionalidad del nuevo arquero que hasta ahora quiera Meliano. ¿Vos? Uruguayo. Argentino. 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 ¿Y quién es? No pude conseguir el nombre. Me dijeron que era argentino, que el deseo del presidente es un arquero argentino. 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 ¿Y cómo podemos saber? Y el segundo es Valbuena, ¿verdad? Es el Junior Valbuena. Es la mesita de Claro luz que de- continúa. del profe. Argentino que están viendo. Y el que van a cerrar con un técnico arquero argentino. No sabemos más que la nacionalidad. Normalmente se mira mucho el ascenso. El ascenso, ¿Ascenso argentino. o a préstamo algún jugador de primera que no esté jugando? También, tanto? también. Pero cuando argentino se mira a veces el argentino del ascenso. Claro. El señor Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia. Señor Daniel Vila, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, perdón por la molestia, estaba de reunión, le escribí a Gerardo, nuestro productor. Alex Arce, estamos hablando con su representante, seguramente usted sabrá, como intenciones de clubes brasileños en contar con el goleador de Independiente Rivadavia, y de hecho tendrá que negociar, si es así, o tendrán que negociar los brasileños con Independiente Rivadavia. ¿Es así, don Daniel? Bueno, no tengo conocimiento de ningún ofrecimiento hasta acá. No he hablado con el representante de Alex Arce, pero como le digo, hasta acá no tengo conocimiento de ninguna oferta, ningún ofrecimiento. Y en esto sí habrá que tener en cuenta, por supuesto, la voluntad del jugador. Muy importante si quiere quedarse en el club o quiere viajar a jugar a Brasil o a otro lugar, a otro club. Presidente, ahora cambia entonces el panorama, porque justo yo recordaba, durante la competencia hablamos varias veces con usted porque sonaban clubes ahí de Argentina y usted decía primero que se cumpla el objetivo, a fin de año hablaríamos del tema. Quiere decir que ahora con el objetivo cumplido, si aparece una buena oferta que convence al club, puertas abiertas para que se dé la transferencia. Yo creo que en ese momento, cuando hablamos la última vez, el campeonato argentino de la primera división nacional estaba en juego. Alex estaba muy concentrado en lograr el campeonato y el ascenso,
y tanto él como el club no querían perder esa concentración que teníamos en lograr el objetivo. De hecho, bueno, el objetivo se logró, ascendimos, salimos campeones del fútbol argentino en la segunda categoría y como les dije en la primera oportunidad, bueno, ahora tanto el club como Alex tienen que revisar a ver qué es lo que va a ser el futuro, qué va a ser en el futuro de Alex, y fundamentalmente hay que escuchar cuál es su vocación. Y le diré que está muy contento con él es un ídolo del club, ha hecho 26 goles, es el goleador del fútbol argentino, pero si él decide quedarse en el club, por supuesto que vamos a estar más que orgullosos y contentos de tenerlo en el próximo campeonato de primera división. Y bueno, don Daniel, vamos a esperar entonces tener información más cercana a esto cuando aparezcan los brasileños, seguramente ya con la oferta más formal. Muy amable, señor Vila, muy amable. Muy amable y buenas tardes para todos. Gracias. Adrián Fernández está acá. Delantero. Él estaba en Perú. En Perú. Para hablar con él. Ahí vos tenés el teléfono, Gerardo, para hablar con Adrián Fernández. Experimental Tour Verano Paraguay con Erimar. Hasta el 13 de enero del 2024 aprovecha el 20% de descuento en todas las tiendas y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú Erimar, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Técnicamente no salió bien, pero periodísticamente vale. Daniel Vila decía que el jugador decide. Sí, que hay que escuchar la voluntad del jugador y que ahora cambió lo que anteriormente nos decía porque terminó ya el torneo, cumplieron el objetivo. Pero eso sí, que quiere primero esperar la oferta oficial, porque hasta ahora nada llegó al club. Nada concreto. Aún. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Este domingo todo sale 850 millones en premios. Sale sí o sí 250 millones en pozos, 50 millones. Una Peugeot 3008 y una casa por número de cartón. Sale este domingo 850 millones en premios. NTC por Emoy. Bueno, Adrián Fernández, ¿cómo te va, Adrián? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, Adrián? ¿Cómo te fue en Perú y qué perspectiva tenés para el futuro? Bien, gracias a Dios, muy bien. Acá volviendo a armar las valijas. Mañana viajo a presentarme a mi tercera pretemporada. La verdad que me fue muy bien. Hice 17 goles, 6 asistencias, fui capitán este año. La verdad que fue un gran año en lo personal. Así que muy feliz con el presente que estoy viviendo. Y las expectativas, bueno, yo viajo mañana para presentarme allá, me queda un año de contrato, y bueno, esperando a ver si es que sale alguna posibilidad para emigrar, y si no, bueno, a meterle con todo de vuelta por el campo de Perú. ¿Y de Paraguay qué hay? No hay mucho todavía, tuve alguna conversación con la gente de Guaraní, pero no llegó a destino, por así decirlo, no se pudo concretar, o por lo menos todavía no se ha concretado. Entonces eso la verdad que no sé si se cayó o está en stand-by, y bueno, y después nada, esperando las expectativas, siempre con la ilusión de poder volver al fútbol local, a volver a mostrarme, a volver a tener una revancha, como se dice en el fútbol local, y más ahora en este momento dulce, como se dice, que estoy viviendo, ¿no? Adrián, y esa charla que estuviste con la gente de Guaraní, ¿con quién fue precisamente? ¿Con algún dirigente? Sí, se estaba encargando el doctor Dani Machado, hablar con la gente de Guaraní. Tengo entendido que habló con un dirigente, que si no fue el nombre, creo que era el director deportivo, si no me acuerdo. Sosa. ¿Cómo? Sosa, Santi Sosa. ¿O fue el Benítez? Sí, creo que sí, Santi Sosa. Y había otro, el profesor Eduardo, no me acuerdo, Vázquez puede ser, no me acuerdo. No se me fue el nombre, pero bueno, fue un dirigente que charlamos ahí entre nosotros, y bueno, eso quedó ahí en stand-by. Estaban esperando a ver qué pasaba con la clasificación a la Copa y demás cuestiones, y así que esto todavía creo que está ahí latente, vamos a esperar. Adrián, todos conocemos que tu presente en Perú es muy bueno, en la estadística lo dicen, tenés contrato vigente todavía, pero ¿cuál es tu deseo personal? ¿Seguir ahí, cumplir tu contrato? ¿O quizás volver a tu país a poder mostrar tu presente goleador? Mira, Tito, ¿todo bueno? Sí, aprovecho para saludarte. Hola, amigo, ¿todo bien? Bien. Mira, mi deseo personal es crecer, siempre es crecer, si se da la chance,
de poder ir a un club más grande, por así decirlo, que pueda tener alguna presentación internacional. Bienvenido sea. Yo siempre estoy muy agradecido con la gente de Alianza Atlético de Sullana. Me han tratado muy bien, me tratan muy bien. Y bueno, si no se da nada, obviamente mi profesionalismo seguirá estando allá, pero la idea siempre está en crecer y, como te dije recién, más todavía aprovechando este momento dulce que estoy viviendo. Si se da en un club grande acá del Paraguay o mismo allá de Perú o de otro lado, bienvenido sea esa oportunidad para tratar de seguir creciendo en lo personal y en lo futbolístico. Muy bien, Adrián, muchísimas gracias y éxitos. Dale, muchas gracias a ustedes por el espacio, un abrazo para todos, chao, chao. Adrián Fernández, jugador de Atlético Zuliana de Perú. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetros comprando productos Shell Lubricantes. Ingresa al link de la promo y completar los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de venta. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Muy bien. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Hoy lo presentaron socialmente a Gerardo Ortiz en Sol de América. ¿Cómo te va, Gerardo? Hola, señor Arturo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Bueno, contanos, sensaciones en Sol, volviste al equipo unicolor. Contanos, Gerardo. Contento de volver a casa, la verdad que con mucha expectativa, ojalá que sea un gran año para el equipo y en lo personal y feliz de volver al país. Gerardo, hoy se hizo el anuncio en redes sociales. ¿El tiempo de contrato es por un año o por cuánto firmaste? Es por un año el contrato, así que bueno, ya ansioso también de poder estar con los compañeros y acoplarme a los entrenamientos. Gerardo, supongo que la idea tuya también es obviamente volver a ese gran nivel, estar cerca de la selección, que también es un anhelo para todos los futbolistas, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, lo primero que quiero hacer es llegar al club, poder entrenar, ir paso a paso. Yo creo que uno tiene que pensar primero en lo primero, que es en el club, tratar de brindarle todo lo mejor, y lo demás vendrá por añadidura, que sea todo para bien y en conjunto. ¿Qué se puede rescatar del fútbol colombiano, de tu paso por el fútbol colombiano? ¿Qué añadiste a tus virtudes como arquero? La verdad fueron 5 años maravillosos, una experiencia única, donde bueno, me tocó jugar en un equipo campeón de América, que fue lo mejor. Un fútbol totalmente diferente, pero como siempre digo, cada fútbol tiene su ADN. Uno se tiene que incorporar rápido, tratar de poner lo que aprendió, y sin duda alguna que el fútbol colombiano me ayudó mucho a crecer como jugador, tener esa experiencia, ese bagaje internacional, y ojalá que todo se pueda poner también en práctica acá y acoplarme rápido a lo que es nuestro fútbol de nuevo. Gerardo, ¿y la estructura del club cómo encontraste con respecto a lo que era el pasado? ¿Qué cambios notaste o qué diferente o qué crecimiento más bien viste en Sudamérica ahora con este retorno? Mira que lo que más me gustó fue poder volver a ver la misma gente con las mismas ansias, con las ganas de poder conseguir cosas. Creo que lo que le pasó en el club en su momento, no tengo dudas que va a ser para un mayor crecimiento. Entonces, muchos cambios no hay de cara, por decirlo así, pero sin duda alguna que las emociones de volver a estar en primera división traen nuevos aires, y todos estamos en esa misma sintonía. Y bueno, Gerardo, lo mejor para vos. Saluda a tu hermano. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, saludos a todos y buen trabajo. Gracias, Gerardo Ortiz, nuevo arquero de Sol de América. Ahora, Dentice, ¿cómo te va, Eduardo, de Catedral? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, nuevamente estamos con los descuentos reales ya el segundo miércoles del mes de diciembre. El clásico ya la semana con los descuentos reales, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Aplica a los 135 locales a nivel país de Farmacia Catedral. También pueden hacer sus pedidos a través del delivery, pueden llamarnos al 627-7000 o escribirnos al WhatsApp, el
927-610. También pueden ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi. ¿Qué recomendás, Eduardo, cómo hacer los miércoles para aprovechar? Eduardo, perdón, si lo interrumpí, es porque queremos aprovechar el tiempo para los grandes descuentos de Catedral, Eduardo. Totalmente, ¿verdad? Hoy van a encontrar descuento en todas las categorías. Van a encontrar solares, todos protectores solares con 50% de descuento, comandante. Van a encontrar todo lo que es cosmética también, hasta el 60%. Van a encontrar un contorno de ojo más una base de la marca Cicatricure, de un valor de 173.000 guaraníes. Van a pagar tan solo 69.000 guaraníes. Todo lo que es cuidado personal, van a encontrar el desodorante de la marca Axe, el Deo Apollo, el frasco de 150 ml con 50% de descuento. De 30.200 pagas tan solo 15.100 guaraníes. Toda la parte de higiene bucal, una crema de la marca Close-Up con 50% de descuento. De 8.200 va a pagar tan solo 4.100 guaraníes. Pañales para los chicos con 45% de descuento. Y importante, Arturo, que desde el lunes 4 de diciembre estamos con la promoción de fin de año y verano en Farmacia Catedral, donde vamos a sortear por las compras mínimas de 50.000 guaraníes. Automáticamente los clientes ya vienen acumulando cupones y tenemos 75 premios para sortear entre todos los clientes, en todos los departamentos donde haya un local de Farmacia Catedral. Ahí van a ir los premios, así que desde pasajes a vacacionar en las playas de Cancún, Cayobá, Brasil, aguinaldos, vales de 500.000 de Farmacia Catedral, vales de combustible de 500.000 y un montón de premios más. Así que hoy es un buen día para poder aprovechar y pasar por el local de Farmacia Catedral que mejor les queda y acumular la mayor cantidad de cupones. Muy bien, felicidades ya anticipadamente, gracias por los descuentos que tiene Catedral, que tenemos que aprovechar, y los grandes premios. Seguiremos charlando, Eduardo, muy amable. Gracias, comandante, un abrazo. Igualmente a vos, Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacia Catedral. Sebastián, ¿qué sabe vos, Francisco López? Lo que todo está manejando. Lo que sí toma fuerza es lo que el niño contaba con relación a Gustavo Velázquez. Eso sí. Pero no podemos hablar, ¿cómo no tener el teléfono de Aldave? No contesta, ¿vio? No contesta. Ya habló con Jubero. Y eso sí. Ya habló con Jubero. Y quiere contar con el mensaje, dice, textual. El mister quiere contar con él como sea. Dice. Ese es el mensaje que estoy recibiendo. ¿Y jugó en Cerro, Velázquez? Sí, Sí, 2016. Había Pero dicho, debe tener 33 años, 34. hasta el 32. 2024 tiene contrato Gustavo Velázquez. Un año más. Tiene que romper contrato para venir. ¿Con quién? Con Newell's. ¿Y cómo hace? Y lo sacaron a Heinze, que era el técnico que lo ponía como titular. Sí, lo que Jorge comentaba recién, el tema de que hay una deuda con él. Y Germán agregaba que muchas veces salió los campeón jugadores- con Leonel Álvarez en Cerro. Sí, pero Sí. no Sí, era jugó tan mucho. titular. Yo pero- recuerdo que Faría dijo, el que mejor salta en el fútbol paraguayo es Gustavo Velázquez. ¿Recuerdas que había Sí, dicho eso? exactamente. Por Gustavo. Le gustaba mucho, le hizo jugar Farías en su momento. Está Víctor Ayala, que parece que iba a ir a Encarnación y se quedó. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Todo bien, Arturo? ¿Cómo anda, mi querido Víctor? ¿Dónde vas a hacer tu carrera 2024, Víctor? Y no sé, estoy esperando, Arturo, justamente estuve hablando ahí con muchos amigos, con mucha gente, de tratar nuevamente a volver a primera, tratar de volver a esa categoría, de demostrarme nuevamente que sigo vigente y bueno, me estoy poniendo a punto, tratar como hablando en chiste con amigos, con la familia, jugar de lateral, ya que estamos de escasez de lateral y poniéndome bien, yo creo que puedo dar todavía una mano a varios clubes y por qué no la selección nuevamente. Y sí, Víctor, y con esa expectativa que tenés, vos querés en primera, pero ¿te vio la gente de Encarnación? Sí, se comunicaron conmigo, yo le manifesté justamente eso de que me esperen un poco por el tema que todavía el libro de pase de la primera sigue abierta, inclusive me invitaron para ir a conocer la ciudad, ya que yo le dije por el tema de mi familia también, de que tengo que trasladarle todo, mi señora está nuevamente embarazada, mis 3 hijos, o sea, es mucho cambio para nuevamente la familia y bueno, vos sabés bien que también, Arturo, la intermedia termina en octubre, esa es la cagada, y entonces que por el tema del colegio de las criaturas también. Sí, ese es un buen tema, justo te iba a plantear eso, el tema de a veces la duración del contrato no es como en primera, que hasta fin de año los equipos firman, termina en octubre, después tenés 2 meses que no hay actividad,
No sé si en tu caso, Víctor, vos querés asegurar el año completo, si hay otros jugadores que solamente firman por el tiempo de competencia, lo que definitivamente es un problema para fichar en intermedia, ¿verdad? Sí, exactamente, ese es el problema de fichar en intermedia, ya que es muy difícil por el tema que termina en octubre. El otro día justamente estuve escuchando una nota de Chiquito que decía que ojalá la intermedia sea como la primera también, y todo el mundo yo creo que espera eso porque se compite mucho también en intermedia. Yo creo que están pidiendo también que el año que viene o el próximo torneo ya haya VAR también, o sea, millones de cosas que yo creo que el fútbol paraguayo le va a servir mucho, no solo para lo que es la primera, sino también la intermedia, para que sea competitivo, así para que sea también muy competitivo. Yo como la primera nacional de Argentina, que hasta último momento vos no sabés quién es el que sube y quién no. Víctor, ¿y este tiempo para decidir hasta cuándo te lo vas a tomar? No, y voy a tomar el tiempo necesario. Si bien sabemos, yo estoy entrenando, como saben, nosotros el último partido que habíamos jugado fue contra Guaraní en Recoleta. Ahí tuve un parate casi de un mes. Empecé a mover de a poco para nuevamente, como se dice, despertar al músculo. Estoy un poco adolorido porque estoy entrenando, esperando. Si bien sabemos que la gran mayoría de los clubes empiezan recién el 26 de diciembre, yo creo que el mercado de pases no se está moviendo mucho, siempre se mueve a última hora, y bueno, trataré de esperar. Dios quiera que algún club se interese nuevamente en mi persona, quiera contar conmigo, con el profesionalismo que tengo, por la experiencia también, y bueno, a esperar, como le dije a la gente de Encarnación, agradecido por pensar en mi persona. Sé que es un club que se va a preparar para lo que será el 2024 y es muy tentador también. Y nosotros también a esperar qué va a pasar con tu futuro, Víctor. Gracias por el tiempo, como siempre. No, gracias a ustedes nuevamente siempre por llamar, por preguntar por mi persona, y agradezco nuevamente a Arturo y a todos ustedes que siempre están pendientes de cada futbolista, ¿no? Gracias, Víctor, estaremos hablando. Víctor Ayala, en espera de lo que va a suceder con él para el 2021. Tocó un tema muy importante que ojalá que cambie en nuestro fútbol, porque vos tenés en primera división 11 meses de competencia y en intermedia tenés 7 a 8 meses. Y así se hace muy difícil para los jugadores el tema de poder trabajar y fichar. Solo que debo decirte, Germán, que ayer el presidente Independiente nos adelantaba algo que... ¿Qué dijo? Nos hace pensar que eso no va a pasar. No va a pasar, no va a pasar. 1.300 millones el pago a partir de este año. De APF a los clubes. Pero nos anunciaba que a partir de este año también cada club se hace cargo de sus viajes. Y al final es un monto que no van a poder... Imposible. Juega y gana en el slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Servicios para tu Toyota Camión Gino, no taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, comer respaldo total. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0183 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Lo de Gustavo Velázquez que le deben dinero Newell's, salarios más premios de la Sudamericana. Y él tiene contrato hasta finales del 2024. Entonces, una de las tantas opciones que tiene es la de negociar con Newell's
la deuda. renunciar a la deuda para que le liberen el pase para que pueda jugar por Cerro Porteño. Esa es una de las opciones que tiene, porque él quiere tener su revancha en Cerro. Palabras textuales del propio futbolista, que quiere volver a Cerro, y que el ofrecimiento incluso ya por parte de Cerro Porteño es un buen número. Buen contrato lo ofrece Buen Cerro. contrato, exactamente. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julio Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en En lácteos. mitad de Gerardo. Va a cantar el Víctor en el estilo campo. Sí. Vamos a cantar. Y a la ¿Víctor va a cantar? Sí, Va a y cantar. a la gente que llega del restaurante, porque va a hacia el toldo, hay que decirle que si le quiere escuchar a Víctor, con mucho gusto. Es la suprema ambición de los que enarbolan. Va a cantar No, si pero de todo lejos. tiene que cantar. Yo quiero verle también a Germán en el escenario. Se va la gente. Un tanguito, Le dejo sin público estilo campo si canto yo. No. ¿Por qué Me yo va- solo nomás tengo que cantar? Araña va a cantar. Araña va a cantar. La. Va a cantar Te Araña. quiero escuchar. La. Ostenta un león. Paz. Ella pareció que sí está, se va a cantar y Pero no, es muy miércoles. No, pero para esto no hay día. Estamos en diciembre. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. El tema de la figura más popular para fútbol a lo grande tiene que siempre se va a salir de Cerro y Olimpia, ¿verdad? Sí. Por lo general. Para la figura del año. El más popular del año. Yo tengo uno que no es. Yo también. Para la audiencia, vos sí. Para la audiencia. Yo pensé para la mesa. No, entendí para mal. la audiencia. ¿Quién decís para nosotros? Para Vitacuara. Sí, Tacuara. Para la mesa. ¿Para el popular? Sí. Para la mesa. Del año. Del fútbol paraguayo, si me preguntan. Yo voto por Tacuara. ¿Popular? Sí. Jugador solamente, técnico no entra ahí. No, popular. Y si te acuerdas, pidió popular. Pasa que el público, como no juega ni en Olimpia ni en Cerro, no lo va No, ellos van a tirar postular. hacia Sí, uno ellos van de a tirar los- uno de sus. Y si el jugadores. público te dice, no, ustedes se equivocan, nosotros somos Cerro y Olimpia, elegimos Cardoso. Sí. O puede que por ahí diga uno Tacuara también. 0971 10 80 10. O Damián Bobadilla en Cerro. No, o ese está de moda ahora, pero Fabricio. todavía no está la popularidad. Popular es otra cosa. Popular es, por ejemplo... Richard Ortiz, el popular. Ahí tenés, Richard Ortiz. Yo creo que es Tacuara. querido por Churimo. todos. Por ejemplo, pongo un dato que el futbolista de la gente de la última premiación de APF, porque eso se votó públicamente, fue Bobadilla. Damián Bobadilla, porque es jugador de Cerro. Y- Pero el Cerro y sí. por eso, o sea, Yo te voy a poner Zavala Olimpia si entre querés. Ernesto Caballero, El Movadilla de Cerro, otro Zavala. y ahí, por ejemplo, la gente podía votar a Tacuara, pero votaron Claro, en su yo decía, mayoría. yo dije lo de Richard porque, bueno, el olimpista obviamente va a votar, pero yo creo que hasta el cerrista le cae bien, sí, porque sí, es sí. representativo a nivel selección también. Es un emblema del Es más, fútbol paraguayo. si vos le preguntás al hincha popularmente. de Cerro cuál es el jugador de Olimpia que quisiera en su equipo, Sí, te va a decir Richard te seguramente. va a decir Richard. Sí. Si vos le preguntás, reitero, al hincha de Cerro cuál es el jugador de Olimpia que quiere en su equipo, te va a decir Richard Ortiz. O al menos va a estar ahí entre Espera los vos. mencionados. Sí. Este que vos me mencionaste, porque es Rodrigo. Porque le agregó un final allí. Con un. ¿Vio el final? Lo tiene que ver el final. Tiene que ver el final. El final le video mete un tiene que ver. video. le agrega Apriete, un apriete video. ahí. Apriete. Apriete. ¿A dónde? En el medio. La, ostenta un león. Ahí está. Ahí. Sigue, espera el final, espera el final. Vos sos un atrevido, o sea. ¿Quién anda ahí? Y le causa gracia. Cocoso, Mamadera. Sí. Sí, como dijo el uruguayo. Por eso pregunté yo, si era solo jugadores o... Que respondan la audiencia. Entre los técnicos más popular, Humberto Berci. Y el botellón, creo que se lleva. Antes, señor, un oyente espera su saludo. Está de cumpleaños. Víctor Eduardo Morel. A Víctor Eduardo Morel, muchísimas felicidades. Víctor Eduardo Morel, muchísimas felicidades. A Luis Fernando, El nuestro hijo del compañero goleador. Urbana. Víctor Morel es el hijo del goleador. Del tanque. Del Ah, el tanque, muchas felicidades. A Luis Fernando, también nuestro compañero Urbana, muchas felicidades. Cargan Voy a conocer a todo el canal. No le vi. Buen tipo. No le vi. Vos sabés que
Nos saludamos el domingo y pasó así. Me miró, le saludé y estaba tranquilo. No, yo una vez nomás, se fue. No es de mucho hablar. No es muy simpático. No es muy simpático. Arisco. No, pero vamos a hablarte con él. No. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo entonces no hay figura popular? Igual a no te acuerdas. 0971-10-8010. Aún no habilitamos. 0971-10-8010. Jugador. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Me contó el director que probablemente lo llevan a adopción a un centro adoptivo de animales. A gatito. Yo evité. Y no le convencí. Me encontré con el señor Lucas Valmeli. ¿Pero uno solo, Arturo, o los dos? Fernando y... ¿A uno solo de los gatos o los dos? dos? Yo me refería al mayor. Es el más oscuro, ¿eh? No, él me dijo que no. Pero ¿y qué es lo que pasó ahí? No es ahora, hace rato ya que está rompiendo, parece que la pirinola. ¡Michi! Pero hablo en serio, yo le dije Sí, que no, se podía quedar. ¡Michi! Me dijo, va a ser muy difícil. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Sin joda con el ser popular, si no cambiamos de tema. ¿Se me ocurrió nomás? No, nadie responde. No le interesa a nadie el tema de la popularidad. La puta y pasa. No le interesa. Recordamos el número 0971-108010. Si quedó ahí, no lo para ahí o para ahí. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el Pack 14, etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta pomelo es de Fortín. Ahora activamos 0971-108010. Pasa que estaba sin señal nuestro teléfono. Le activamos. Claro, estaba en modo, el wifi está con problemita. 0971-108010. Ahora sí, cataratas, mensajeamos, Víctor, con los audios. Hay que darle el mérito a lo que se merece Richard Ortiz. Richard Ortiz. Por escrito también llega el mensaje. Tacuara, Tacuadios, dice otro. Tacuadios. Tacuara, soy olimpista. Ese es un buen punto. ¿De qué club son? Arturo, de gallo puerquesa. Sanicer y Clocol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Clocol Paraguay. ¿El de Tacuadios qué club es? Esa es una buena pregunta para el hincha. De que si es liberteño o no. Ahí envía el audio. Yo voto por el Michi, Arturo. Qué pesado. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. De guaraníes, dice el hincha que lo postula Tacuadios, José Rolón. Otro. Para mí el jugador más regular es comandante. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Pan de Viena Stock, el paquete 3.500 guaraníes, precio imbatible todos los días. Empanada de carne, la unidad 2.450 guaraníes, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Claro, hoy me encontré con Lucas Valmeli y con el señor Fernando Duarte y hablamos del gato, pues tuvo gran trascendencia en las redes. Yo le propuse, pero no voy a decir, una pena.
pero es decisión ya. ¿Qué va a hacer? Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano con Electrovan Piscina Bestway de 6.473 litros. Con estructura metálica, cuota de 116.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Buenas tardes, comandante. ¿Ya podés bailar la bamba por lo menos a fin de año? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Dice Nelson René, Héctor Megarejo, presidente de Ameliano, mencionó por la 800 AM que buscan incorporar un arquero, que sabemos que es argentino, un central, un volante central y dos extremos. Alfredo Machado, enganche de Pastoreo, es uno de los apuntados. Machado. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Estamos con Jesús Quesada. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo desde Toluca, Estado de México, acá en México. Bueno, ocurre que, distinguido colega, Jan es un arquero brasileño que está en Cerro Porteño. Se habla muchísimo de lo que hoy día por ser una transferencia al fútbol mexicano. Nos adelantó su propio representante, es el Lucas Domenech, y surgen los clubes de Cruz Azul, del Toluca. ¿Se maneja más la información acá que en México, Jesús? Sí, fíjate que acá en Toluca no creo que haya posibilidad por ahora, por lo menos para enero próximo, de una contratación de portero. Thiago Volpi es quien está en la portería del Toluca y no va a salir de la institución. Lo quería Cruz Azul precisamente, pero la directiva hace unas semanas, en la presentación del técnico Renato Paiva, aseguró que va a quedarse a cumplir el contrato que tiene vigente con Toluca, Thiago Volpi. Claro, cuando se habla de Cruz Azul es porque seguramente está buscando arquero. Querían el arquero de Toluca, el Toluca le dijo no a Cruz Azul. Exacto, sí. Cruz Azul está buscando portero porque hay que recordar, hace unos meses también se fue Chuy Corona, un hombre que fue por mucho tiempo estuvo al frente de la portería de Cruz Azul, y bueno, pues ahora quien se quedó fue un joven portero, pero también ha salido ya de la institución y ahora están buscando arquero. En Cruz Azul sí no tienen portero, y creo que si hay una posibilidad de que venga Jan al fútbol mexicano, seguramente sería en la máquina celeste de Cruz Azul. Bueno, Jesús, ¿qué sabe? ¿Ustedes qué saben de Jan? ¿Siguen el fútbol paraguayo? ¿Saben su historia? Contanos. No, bueno, en realidad no tenemos como tal un acercamiento muy directo de esta situación, de lo que él pueda haber demostrado en el fútbol paraguayo. Lo que sí es que si ya le echaron el ojo, seguramente hay muchos visores que tienen equipos como Cruz Azul, como Toluca, allá en Sudamérica, y seguramente han de tener buenas referencias. Insisto, Cruz Azul es una institución pues de las más grandes acá en México, y si ya le echaron el ojo es que seguramente ya vieron calidad en el portero. Es decir, Toluca no tiene arquero y podría ir al Cruz Azul. Tiene en el sentido de que tienen un arquero de prestigio. Estamos hablando de eso. Robert Morales, contanos de Robert Morales, Jesús. Robert Morales, bueno, pues él sigue acá en la plantilla de los Diablos Rojos del Toluca. Fíjate que lastimosamente no le fue del todo bien el semestre pasado. Cuando llegó se lastimó muy pronto y eso le quitó, digamos, semanas, le quitó jornadas para demostrar. Después se complicó el hecho de ser titular. Posteriormente, cuando ya estaba agarrando el ritmo futbolístico, pues lastimosamente viene el cambio en la dirección técnica y otra vez fue picar piedra. Así que esperemos que ya en este segundo semestre acá en México le vaya mucho mejor, ya más adaptado a la ciudad, ya más adaptado al fútbol mexicano, y que por fin pueda demostrar pues lo que habíamos visto de él, ¿no?, en la selección y por supuesto allá en Paraguay. Te digo, por el momento pues la afición está esperando un poquito más de él, porque llegó con gran cartel, llegó como una pues solución al ataque de los Diablos Rojos del Toluca, pero hasta el momento pues no ha sido pues su rendimiento tan constante como hubiéramos esperado. Y bueno, Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, los informes. Entonces, Toluca no Jan, así como están las cosas, probabilidad abierta para Cruz Azul, que está buscando arquero. Así es, Toluca por ahora tiene a Thiago Volpi y no va a salir de la institución. Muchísimas gracias, Jesús, gracias. Saludos. Gracias.
Y está escribiendo Ronald de la Tribu, Thiago Volpi, el arquero de San Pablo. Brasileño, ex San Pablo. Sí, señor. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas. WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. 13-14. Aprovecha la promo de Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuota de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa, llámanos o escribinos al 021-238-6600 o ingresa a universo.com.py. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. No, en Olimpia cambió el aire, definitivamente también, después de lo que fue la noticia de la inyección económica que va a recibir. Y están incluso esperando que eso se cierre para empezar con el tema de los refuerzos. O sea, ya tienen conversaciones avanzadas, por lo que hoy estuvimos recabando un poco de información, con esos nombres que se están mencionando. Fernández Cedrés. Exactamente, y esperando que se destrabe la situación económica para ir a cerrar. Sí, pero eso es lo que estamos apuntando, pues los 2 millones anuales, son 4 años de contrato, 8 millones de la empresa Bueno. Así es. Que incluso va a adelantar gran parte. Sí, señor. Disfruta el verano en Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Poste Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Me mostraba recién Jorge y ahora recabando más datos sobre lo de David Martínez. Se volvió a lesionar. Se volvió a lesionar. En River. El lateral izquierdo. Héctor David Martínez. Ahora nuevito en River. Incluso veo ya portales que hablan de que sería esta la salida de River, porque tuvo que... ¿Pero qué lesión tuvo? De la rodilla, esguince de rodilla. Y hasta fines de enero. ¿Dónde está Robert Rojas? En Tigre, Robert Rojas en Tigre. ¿Y hay campeonato en México? No, en Tigre de Argentina. En Tigre, perdón, si le puedo llamar al papá Gerardo de Robert Rojas, lo meto con el papá y podemos hablar con Robert. Feria de Retir del Grupo Luminotecnia del viernes 15 al domingo 17 de diciembre en el Centro Logístico Ipané de 8 a 17 horas. Vas a encontrar precios realmente bajos. Los precios se derriten en la Feria de Retir del Grupo Luminotecnia. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Más audios. Arturo, ¿cómo Pico Celada te va a atender? ¿Acaso Pico él no está preso? No tiene nada que ver, no. Eso ni es verdad. No tiene nada que ver. Recárgate energía y vitalidad con Bufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Bufa Energy. Calidad de éticos. Otro. Como luqueño, Richard Ortiz. Ahora sí. Chelsea. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel. Menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. Para mí es Tacuara. Yo soy olimpista. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y La María Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Comandante de la mesa, Richard Ortiz, de Olimpia soy. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. ¿Cómo te va, don Nicolás? Todo bien. ¿Cómo anda Nicolás Rojas, papá de Robert? ¿Cómo anda tu hijo? ¿Qué te dice? Tire de Argentina. Contanos, Nicolás. Y ahora está en Paraguay. ¿Y no está con vos, veo? No, ahora no está conmigo, pues está en 7 kilómetros en Belén, en su local.
¿Qué negocio tiene? ¿Un supermercado tiene ahí? Sí, y ahí está ahora. ¿Y qué te dijo él cuando vino? ¿Cómo le fue? ¿Habló contigo? Sí, a la tarde va a venir atrás. Va a venir a la tarde otra vez. ¿Y te dijo cómo le fue en Tigre? ¿Cómo le sentiste vos, don Nicolás, tu hijo Robert? Sí, nada he cambiado. Igual como siempre trabajamos acá. Le va bien entonces, ¿verdad? Sí. Queríamos hablar con él, Nicolás. ¿Vos sí que nos va a atender o no? Y en la tarde va a estar acá. Ahora no está. ¿Sabes qué vamos a hacer, Rodrigo? Te vamos a llamar a vos, Nicolás. Vos vas a ser nuestro periodista y le pasás con él, ¿sí? Sí, no hay problema. Si estamos juntos, no hay problema. Entonces le decís quién hablarte del extra NPI Monumental y vos le pasás ahí. ¿Me entendiste, para Nicolás? Sí, está bien. Gracias, don Nicolás, muy amable. Bueno, gracias, chau. Chau, Nicolás Rojas, el papá de Robert Rojas. Decí bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Qué tiene Robert en Belén? Un supermercado. Qué bien. ¿Y tú, Asabaillo? Sí, hay mucho todavía esperando para oír. Escuchamos. Buenas tardes, comandante. ¿Cuántos dolores de cabeza nos va a dar otra vez Gaspar Servio con su payasada en guaraní? Por favor, qué dolor de cabeza ese tipo para los aurinegros. Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César, hamburguesas de la casa, pizza serrano de Parma, piquea, parrillera Papa Oli. O si preferís, risotto de camarones. Papa Olivar y Trattoria te esperan Celsa Esperati, bomberos voluntarios en Instagram, @papaoli_py. Comandante de Pedro Juan Caballero, Antonio Sánchez, liberteño soy, más liberteño que Rodrigo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Buenas tardes, gente. Una consulta. ¿Qué pasó o qué va a pasar con los jugadores de Guaireña? Varios valores quedan colgados por ahí. ¿Qué saben? Algunos tienen contratos todavía vigentes, van a tener que ver cómo hacen, y otros que vencen justamente. ¿Y cuál es la política del propio Guaireña como son institución? Los que se van de Guaireña, es lo que preguntan. El presidente. Para hablar con el presidente. Por eso tenemos que saber quiénes son los que se quedan. ¿Y qué arreglo tienen hoy? Y mismo caso en Resistencia. No, lo que tenemos, algunos vienen y otros van. Esto es como galopera. Lo que tenemos que saber periodísticamente quiénes se quedan y quiénes se van. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Arturo Curepieteña, el año de goleador Alex Arce. Y apenas también 8 meses y medio en la Argentina. ¿Y qué problema, peor? ¿Qué? Pero no tanto, sí que. O sea, hay otro que más rápido que van una semana y vuelven ya. Hola, amiguito. ¿Qué tal, comandante? Yo voto por Víctor Villalba, comandante. No hay nada que le supere lo más popular entre el perrito, el pequineí, ese, el salchicha y en su canto. En Punto Farma despedimos el año regalando 120 millones de guaraníes en compras de Alemania Cel. Si escuchaste bien, por cada 30.000 guaraníes de compras acumulás un cupón electrónico y ya estás participando. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y te regalamos 120 millones en premios. Esto está en inglés, ¿verdad? ¿En qué idioma está? ¿Y qué es lo que dice el Boribori? Sí, el Boribori hoy fue elegido por el sitio Taste Atlas, que es un sitio especializado en gastronomía mundial, como la mejor sopa del mundo. Boribori no es que tiene eso, sí. El Boribori es el que tiene la bolita de maíz. Pero no mucha, ¿verdad? No. O sea, sí, depende del gusto de cada uno, ¿verdad? Vos esperá nomás el cheque de Francisco López. No, pero es que cada uno come de una manera. Claro, de una manera diferente. Espera. Vamos a mi comida preferida paraguaya. ¿Sí? El boribori de pollo. Sí, te agarraste. De pollo, caldito de pollo, con boribori. Y si hay gallina, más todavía. Pero tiene que hervir mucho, porque si no alguna vez sale medio. ¿Pero vos le pones mucha pelotita o no? Hay gente que le pone no tanto, porque leche engorda eso. Y cilantro le ponen. Espera. Vamos a cambiar de tema. Lo populamos a Boribori. ¿Qué? Boribori. Paraná. Boribori. Paraná. Paraná. Soy yo sope. Boribori. Boribori. Vos sí le mezclamos. El Boribori pues un clásico, ¿sabrán? Sí. Y debe tener una matriz
de cómo se hace, desconociendo, ¿verdad? Ahí está el chef. No, No, lo que yo pregunto es ¿de para dónde? la gente, por ejemplo ahí, ¿cuál es el borí que se come? Se come todo borí. El tradicional. Pero, claro, el Típico. tradicional, porque después le agregan pues cosas. Ah, claro. Entonces a lo mejor el borí es tradicional. Yo cuando pregunté pienso sobre esa bolita, si hay que cargar Yo tengo o una no. experiencia, no voy a decir quién, pero me invitaron, intenté hacer borí y al final fue polenta, porque le salió cualquier cosa. ¿En serio? Claro. No Hay era que saber raro, hacerlo, es pero en fácil. serio, bueno, Sí. hizo bien no sé yo exactamente, ¿verdad? Pero al final fue polenta porque no, le salió cualquier cosa. Bueno. Por eso tenés que saber. La palabra borí deriva del Pero español. después vamos a ir con ese caso. Eduardo García, ¿cómo estás? Se cortó. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual Afiliate Online desde cualquier parte del país? Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Si sos socio de la universitaria, aseguras lo que más te importa con Panal Seguros. Tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-232323. Que hablamos nosotros, se fue el Marica López, su hijo, cuando le invitó al extranjero y se le salió la sopa paraguaya, porque no era la sopa lo que le pidió. Y se fue todo en la cocina le sacó una cosa sólida. Sólida. Es un accidente gastronómico. Accidente gastronómico. El borí tiene que ser tradicional, no alimentado por cafa, ni por ni por ni por ni por. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tiene tanto el borí? No lo que se le va a meter. Pero no tiene el maíz, que es muy nuestro, el queso paraguay, que también lleva la bolita, huevo. El huevo no. Exactamente. No, llevan en el preparado de la bolita. Ah, Claro. y después, Preparado la bolita. Ahí vos lleva. tomaste, Darío. Sí, mamá. Espera, pues, ¿cómo hace tu mamá? Contanos bien en serio. Harina de maíz, huevo, cebolla a gusto, si se quiere se pone quiere. o ajo poquitito y en la el bolita, quesito estamos hablando de la bolita. y luego la textura para que se quede durito durante la cocción. ¿Y cuánto de cantidad tiene la bolita? A gusto. Eso ya a gusto. Así que sean 3, pues Y de eso 3, que no pues es muy 8. pesado ya la bolita, ¿no? Y Sí, por eso tiene a mí me gusta calorías. con poco bolita. Ahí está. Más caldo Ahí y más está. gallina. Como Eso dice Germán Capa. A mí me gusta. Y hay gente que le pone... ¿Qué dice? Vení, pues, Gustavito, mientras tenemos representantes. No sabemos si el borí o ya es más importante. Vení, pues. Para mí el borí. Ocurre que fue premiada como la comida. mejor sopa del mundo. El mejor plato del mundo salió la picaña Espera, brasileña. en el Salta, que se come ahí al lado de la iglesia. En Salta de todo. No, tenés ahí está la locro, el locro, por ejemplo. Vos te vas a Salta. Tiene una manera tradicional. Cuando estuvimos en Salta, está la iglesia, que Sí. forma parte La del catedral, turismo, la sí, catedral, y acá sí. está la sombrilla, Sí. y vos comés el locro. Comida típica ahí. Comida, locro vos con llegas a empanada. Salta, y lo primero que te dicen en Salta es, ¿cómo no vas a comer el locro salteño? Locro salteño, Y exactamente. es un clásico. Clásico. Encontrá- Salta es una hermosa ciudad. Y en las peñas a la noche también. Sí, y vos Todo comida escuchás, típica. ahí comen, ¿qué que le gusta a Víctor? No, vengo a escuchar porque me interesa el tema. No, es que me ¿Sabés interesa. del locro? Bueno, comentá el locro. Estamos hablando del Y locro. el representante de Llano está Me está Gerardo. subestimando, vivo, capaz. ¿Cortó? No importa, si cortó. Escribile nomás a preguntarle cómo está. Si te quiere responder. Habla, pues. No, pero están hablando del locro. Yo venía a hablar del boriborí. Lo que digo, nomás, el boriborí. Para el resfriado, por ejemplo, es excelente Para el el boriborí. resfriado, Pero tiene que remedio para tener el resfriado. pollo. Sí, Con espera, pollo. Para el la resfriado hay remedio la para receta tradicional del Paraguay es con pollo. Así es, con No pollo. es con pollo. O gallina casera. Sí. Gallina casera. O gallina casera, sí. Y bueno, Eh, bueno, es- ya. Pero Con también pluma. puede ser el boriborí así con el caldo, ¿no? Claro, Sin claro, el sí, pollo. claro. Hay gente Pero que le no tira, se ol- hay gente que le tira cilantro y hay gente que le tira Dice orégano. Rubén, Sí. Rubén dice que el boriborí tradicional de gallina casera y la masa se mezcla con el caldo. Claro, Sí, sí. claro que sí. ¿Así es? Con el calor de la gallina casera. Con ¿Y ese, cómo hace? no con agua. Sacás en una cucharona el caldo de tu gallina Y ese- y ahí le haces tu boriborí. Ese le Y mezclas. no se olviden, dentro del boriborí, dentro de la Tiene que bolita, haber un queso paraguay. exactamente. Un pedazo No de es queso el paraguay. boriborí de gallina, es borí con gallina sedúo. Y No, no, sí, espera, no, boriborí no, con- es de, pues se mezcla el caldo le de... quieren cambiar la forma. Está bien, la chef. el que no me Pero gusta. lo que te o sea, quiero decir, lo que no Tenemos me que cumplir gusta- con la tanda. Pe- ¿Cómo es el pero- boriborí? Ahí apunta a un tema A la de- mamá de Arturo, Darío si yo dice te- tradicional. Si yo te estoy explicando y vos mira tu teléfono, porque yo me voy porque si vos le haces caso a Esteban, a Que Luis... vos No está concentrado, no está concentrado. Arturo, Vos te sos estoy chef. ¿Vos quién te enseñó? A la mamá de Darío la que sabe, no vos. Ay, yo no cociné boriborí nunca en mi Sentate, vida. pues. Decime Bueno, cómo es para vos.
Vos, tu mamá sabe. Arturo, expliqué que se ¿Y por hace. qué te pones nervioso? Porque no me haces caso, Arturo. Pero Le haces pero caso me a salió Juan, bien. a Pedro, a Luis. Habla. Con el caldo de tu gallina, Que está ahí. en vez de Bopupuy, usar ¿no? agua, ¿Entendés? Con el caldo de tu gallina. y con la sopa de tu Explicás gallina. mal, ¿entendiste, Pío? Con el caldo de tu gallina. Yo te entendí, Gustavito. Un como diría- Bopupulan de. Sí, en Bobo Belán de Iguazú, allá. A Pedro Bopucue, ve allá, ti cucharona, agarra el caldo. 10, 80, Te 10. van a 091 enseñar. 10, 80, 10. Y ahí ¿Qué me vas a decir? con ese le mezclas la Con harina. claro, con eso haces tu Ya mezcla. tienes En vez de utilizar agua. Mira. Eso de Caso Jan, me ofreció solamente a México. Es ofrecido. Ah. Jan se va de cerro, pone. Así como están las cosas, Jan deja cerro. Lo ofrecen. Oña ofrece. ¿En serio? Jan ofrecido. Acá está. Te voy a responder, mira si quieren. No es que lo vinieron a buscar. lo Fue están ofrecido a ofreciendo. Cruz Azul y hay un equipo más, pero no puedo hablar todavía. O sea, Domenech. No, escribió. No, digo, Eduardo García. El que está ofreciendo. Eduardo García. Quiere decir que Jan, el propio un Jan quiere. intermediario, claro, un intermediario que Está- está buscando. Que Jan mismo quiere salir. Claro. Hay que saber. Ah, ok. Y en la época de ofrecer jugadores, entonces los intermediarios buscan. Claro. Habla de tu Baillo. No, pues ya dije Hay todo. pues, ya, hay gente que le tira ya variaciones. Sí. Crema de leche, por ejemplo. Y es lo que te digo, bueno. y también con atún al salir. Con atún al salir. Ese es indispensable. Pero nunca se olviden que dentro de las bolitas tiene que llevar el queso paraguay. Queso paraguay, no el queso, cualquier no, queso queso paraguay. paraguay. Te. Apenas estere y bebe, oye, tira pave, y culpable que sube caldo allá. Y con la mandioquita a su lado, ¿verdad? No coman, coman. O tortillita nomás ya directo. El agua es el elemento primordial, no el caldo de gallina. No. ¿Quién vio ese? ¿Quién vio ese? ¿Quién tiene? ¿Puedo mostrarme? Le voy a arquitecto desafiar. de la moto. No, arquitecto, ¿sabes qué? Dedicate más. Macho, le chuchete y más. Buenas tardes, don Arturo. El borí tradicional para hacer la pelotita no lleva huevo. Ahí está. Eso es categórico. Después nomás las personas, nuestra gente que no sabía hacer bien la bolita, para que no se deshaga todo, empezó a ponerle huevo, porque el huevo le hace la consistencia para que se pegue la harina de maíz. Pero eso hacen los que son flojos en el arte de cocinar el borí nomás. Yo utilizo la sopa de mi gallina, utilizo para hacer la mezcla y le pongo queso paraguay adentro, Arturo, y nada más. Y volvés a tirar a Pepe o Pupú. Y sale una cosa rica porque dentro de la bolita está el queso paraguay y se estira todo. Y le pone un poquito de conatún al salir. Y el borí, hay otro tema. Espera, ¿Conoces el conatún? El conatún, el cilantro. cilantro. ¿Conoces? Hay un secreto ahí. Ese es. Que mucha gente tira ya y hace hervir mucho tiempo su bolita. Y ahí es donde se desarma todo. No, tiene la su bolita tiempo del borí tenés que poner ahí nomás, faltando 15 minutos máximo. 0971 10 80 10. Y sabes que yo experimenté, Arturo, en mi experimentaste cocina. muchas cosas en ¿Sabes tu que vida, experimenté en mi cocina? Que la Vos ya mandioca... experimentaste demasiadas cosas en tu vida. Sí, tenés Hervir razón. la gallina, Gustavito dice. ¿Cómo? Claro, más vale. Ah, pero la pupuina, ese en guaraní. Hervir, pupú significa hervir en guaraní, por así, le van a dibujar. Que le quité toda la voto, no entiende guaraní. Qué bárbaro, pero bueno. Y también sabes que hago, Arturo, experimento en mi cocina, le pongo la mandioca en la sopa de la ¿Y gallina. con qué se hierve? Y con el caldo de la gallina. Con el WhatsApp. Ella me está echando uno. A ver cuándo invitá, porque vos hablar nunca invitá nunca, Gustavito. Pero Arturo si no me fue a cocinar su casa chupín de pescado. Acá con la mesa Sí, nunca. Yo no probé nunca. No soy yo el que Hace tiene que 8 meses invitar. te conozco. Pero no soy yo el que tiene que invitar. Yo cocino. Póngame los elementos y yo cocino. Póngame los ingredientes y yo cocino. Encima eso está caña, invita con todo. Podemos decirle a Arturo que haga un, no sé, un fin. No, vamos esperándose mucho. Audios, ahí. Gustavito, el borí con gallina con pollo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Arturo, comandante, mate coche, marchar, ahí peleó y murió, con ardor juvenil, le dejo una conexión. ¿Está conectado?
En Tupí, el sábado 23 estaremos de 7:30 a 20 horas y el domingo 24 de 7:30 a 13 horas. Llámanos al 569-9000 y comprar las 24 horas desde nuestra web tupi.com.py. La gente sabe. Arturo, ¿cuál es el formato del programa? Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, de crema y semi-crema y las riquísimas leches funcionales. Lacto Holanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Qué gran programa deportivo, comandante. Este viernes 15 de diciembre llena el carrito con tus tarjetas de crédito Visa BNF en el Super Real más cerca tuyo. Bases y condiciones en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. A la puta, primero son Pep Guardiola y ahora son Masterchef. Ya podina. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. ¿Cierto que Fede Cristóforo suena en sol? Pasate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Visión somos todos, somos los que se animan a saltar y los que tienen los pies sobre la tierra. Los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. 31 años siendo el banco de todos, visión, más digitales, más humanos. Buenas tardes, Arturo. Bolita de maíz. Yo tengo también 2 bolitas. Chao. Perdón. No hizo mucho esfuerzo. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Al final una Sportage 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Increíble la cantidad de homosexual, el lesbianismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo un hombre que nació hombre va a querer sustituir, imitarle a la mujer? Las mujeres somos insustituibles. Escúchame. Somos inimitables porque a quedar somos atragantada. Entiendan Señora, esos putos de mierda. te vas a quedar atragantada. Mierda. Probalo, Rexona, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Buenas tardes, comandante. Una consulta técnica. La bolita del borí tiene que ser pequeña, así como la balita, o tiene que ser un poquito grande, así como la pelotita de golf. Como el bodoque, dice Gustavo. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. ¿Qué fue elegida el boriborí? ¿Fue elegido como? La mejor sopa del mundo. Del mundo. Arturo, Gustavito tiene razón, Gustavito. Las bolitas de el borí se hace con el caldo de gallina y no lleva huevo. Los chuchis nomás le ponen huevo, no, así mismo. Tiene razón, Gustavito. No le das bola, Arturo, a Gustavito. A cualquiera vos le das bola, menos a Gustavito. Me pone nervioso. Y a mí también me pone nervioso. Ocurre que la mamá de Darío hace un huevo, ¿verdad? Sí, señor. Tráeme un fiscal que me diga, la fiscalía no, el borí se hace sin huevo. El tradicional. La mamá de Darío hace con huevo el borí. Y nunca se hizo con huevo, ¿vio? Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué tenemos tu Bolívar ahí? Informo Olimpia, en realidad ya lo sabíamos, pero hace 3 minutos sube el Club Olimpia. Luis Zárate no continúa siendo futbolista en la institución la temporada 2024. Agradecemos al jugador, le deseamos lo mejor en el futuro. Y el flyer oficial. Gracias por todo, Luis. ¿Verdad? Exactamente. Bueno. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stein Ionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Masterchef, fútbol a lo grande. Sí. Está la final. Santiago es finalista. ¿Se eliminó? No, se eliminó. Se eliminó ayer ayer. anoche.
Yo he visto anoche esa torta que hizo al final. Quedó mano a mano con Josiana y terminó perdiendo. se eliminó. Santiago perdió, le estaba haciendo un postre. Una torta arcoíris. Una torta y cortaron y comieron. Perdió, veo. Perdió. ¿Y quién ganó ahora? Y Josiana pasó a la final con Martín. Y quedó Santiago fuera. Y quedó afuera. Batería Esparta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Esparta, un golazo. Arturo, y tiene razón Gustavito, o sea, así mismo, pero el boriborio no solo de carne, de pollo se puede hacer. De carne también se puede hacer. Y carne, por ejemplo, también se le puede hacer. Carne también. Entonces hay un error ahí. Pero... ¿Tu mamá de qué hace? Pollo. ¿Y hay también carne? No, el tradicional que se hace en Paraguay se come. Pero qué difícil son ustedes. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Comandante, ese que preguntó si tiene que ser como balita el borí o tiene que ser como pelota de golf. Si es como pelota de golf, va a comer soapua. ¿Qué, boludo? ¡Basta! Y la mamá de Darío hace mal entonces. Gracias por todo. Para un futuro lleno de oportunidades que hace. Pero anda un poco a hacerle cambiar a la mamá de Darío su receta. No cambia, ¿verdad? No cambia. ¿Cómo es pioche? Clansol de Laca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Laca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 091-434-7771. Qué bárbaro, comandante, te Gustavito. ¿Hace cuánto que se pedía para que él hable y nunca más habló? Ahora que se toca el tema de la bolita, salta a la mesa. Ah, cierto. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1340. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Señor Che. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty, punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas. Copetrol ya premió a 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Carga desde 150.000 guaraníes y generás tu cupón. Duplicás cupones cargando Supra 95 Copetrol. Vamos. Quiere decir que antes del partido no podés comer boriborí. Ese domingo vos jugás. No. Pesadito. No se come más boriborí. Antes se comía. No, ahora es tallarín blanco y chao. Carbo. Un poquito de quesito rallado y un bifecito Boriborí, de pollo pesado. grillé. Sí. Experimental Tour Verano Paraguay con Air y Mar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú y Mar, lo que la fábrica no te dio. 1341 Florentín, Landlady y Marcial Garek, da bien bobadilla. Con Comecipar termina el año con un 0 kilómetro crédito para tu 0 kilómetro, tasa de interés del 10,9% hasta 48 meses de plazo y 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Comandante, el borí quesú, sin carne, sin pollo, una locura. Este domingo todo sale, 850 millones en premios, sale sí o sí 250 millones en pozos, 50 millones, una Peugeot 3008, una casa por número de cartón. Sale este domingo 850 millones en premios en ETC por Emoy. Si el lubricante te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro, comprando productos de lubricantes ingresás al link de la promo y completás los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de venta, participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Si el lubricante premia tu fidelidad. Con mucho respeto, Arturo, para la mamá de Darío. Ya, grande Boris, señora. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retirar tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Comandante, el borí es pesadito, comandante. Ahora entendés por qué se te dice a vos borí de No, plomo. hola, nunca me dice, no vaya a mentir. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber El oficial. último caso es cine milanesa de kiosco. Una señora me llamó a mí. Canal Milanesa de kiosco, nunca la escuché esa. 9. Y a mí me llamó la señora yo estaba en Canal 9 con Sani, con Adela y con Pelusa. Y llama una señora. Y me dice a mí, señor Rubín,
¿puedo salir? Y me dicen el producto, pues sale, sacala al aire. ¿Le puedo decir una cosa, señor Rubín? Me dice la señora. ¿Cómo no, señora? Y hay una pausa. ¿Saben cómo le dice a usted? Me dice, mira, señora. Y yo pensé que me iba... ¿Cómo me dicen, señora? Milanesa de kiosco. Entonces yo como, qué boludo, caigo. Y le digo, milanesa de kiosco, ¿por qué, señora? Porque es puro nervio. Bueno, listo. Servicio para tu Toyota Camión Kino, no taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES. Filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Obío, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se da descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Bueno, digo la jata, huevo, se le pone un poquito de harina y ya sale el borí. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Esto es como consecuencia, Francisco, de que el borí fue elegida la comida fue como... elegido la mejor sopa, del mundo del año 2023. Asa de Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. ¿Quién tiene la peor letra del mundo? Hace un concurso, el colega Alberto Meister. La peor letra del mundo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY, calidad pasa. A todo ponerle Bistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julio, Miranda, Cueto y General Caballero. Arturo, ¿verdad que no es cierto que te dicen borí? No, ya está. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Ustedes sabían que el proceso de la cerveza, hay una parte del proceso que hay que hervir? ¿Qué parte de donde que hay que hervir la cerveza? No sabemos. Listo. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. 13.45. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene, Seguro Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguro Chaco. Arturito, bigotito, ¿cómo andamos? Mira, el boriborí lo mejor, escuchame, es como los huevitos. Mil Empeños, venta, arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños, Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 09718-30008. Centro de Materiales Santa Rosa, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún, un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta más, una herramienta más en su obra. Alberto Meister tiene la peor letra del mundo. Pero el peor lenguaje en portugués en el mundo, ¿quién es?
Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo frutica. Agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicel y Clocol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Un señor que se llama Arturo. La sopa inventó el mariscal. ¿Y quién inventó el boriborí, Arturo? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Prepisa Stock, la unidad 2.450 guaraníes. Precio imbatibles todos los días. Pan para sándwich Stock, el paquete 7.900 guaraníes. Precio imbatible todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock, Stock Express. Arturo, ¿cómo está, comandante? La milanesa de pescado sí o sí tiene que ser de pescado, comandante. Sí, ¡qué boludo! Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo. Cuotas de 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Sobre Damián Bobadilla, quienes los tuvieron: Gustavo Florentín, Enrique Landay, Marcial Garay, inminente que será jugador de San Pablo. Prácticamente un hecho. Isidoro Jiménez, su representante, viaja a San Pablo a la 1:25, y vos que tenés representante o tuviste, o sea, de los representantes van para ajustar la parte del jugador o el técnico cuando viajan, ¿verdad? En caso que sea afuera. Es decir, cuando las cosas están avanzadas, se encarga el representante de poder negociar y de poder finiquitar todos los detalles que puedan haber ante una posibilidad de una transferencia o de una contratación de un entrenador, ¿verdad? Claro, estamos hablando que en el caso va a haber cómo es el tema salario, primas, si hay, todo lo que tiene que ver y concierne al jugador. Después están de club a club los clubes, ¿verdad? El caso de San Pablo y el caso Cerro. Y seguramente es así, donde se ve, aparte de lo que significa en cuanto a porcentaje, salario, por cuántos años podría estar un jugador, vivienda, hay un montón de cosas que se ve para que pueda tener la tranquilidad el jugador para cuando llegue a su destino. Gustavo Florentín, ¿vos a qué edad lo tuviste en Cerro? Tenemos una historia con él donde nosotros, yo era uno de los encargados del scouting y lo conocí seguramente cuando tenía 13 años, donde él estaba en una escuela de fútbol y fue seleccionado en una observación que le hicimos recuerdo bien, en una cancha que estaba en una plaza. Ahí estaba la escuela de fútbol y ahora no recuerdo el nombre, ¿verdad?, de la escuelita. Y bueno, a partir de ahí él fue seleccionado y fue a la sub-14 de Cerro, donde en realidad muy poco tiempo tuve la posibilidad de compartir con él, porque de ahí tuve la posibilidad de ir a primera división, ¿verdad? Entonces lo seleccionamos, lo llevamos y a partir de ahí tuvo continuidad con otros entrenadores, pero sí marcaba diferencia por su aspecto de mucha calidad técnica y tenía mucho desdoble también, ya mostrando esa faceta a esa edad. ¿Y quiénes lo dirigen después? Seguramente que habrá pasado por Elio Sandoval, seguramente Quique Landaya también, a lo mejor. Creo que Marcial Garay también podría ser otro de sus entrenadores que habrá tenido. Cuando arranca futbolísticamente, ¿en qué puesto juega? Yo lo conocí, yo lo he visto 2 partidos, uno jugando como un enganche prácticamente y otro como un volante mixto, sería como un interior, que lo había observado. Y a partir de ahí no sé si llegó a tener posibilidad de jugar en otro puesto ya estando en formativa, eso no sabría decirte, Arturo, pero los puestos que yo le he visto jugar fueron en esas 2 posiciones que te acabo de mencionar. Bueno, y después va como un volante más mixto, que es lo moderno hoy, y creo que bajo estas circunstancias de puesto es donde va el San Pablo, en esa posición. Y lo que pasa es que en Brasil se busca mucho esa característica, jugador
que sea un volante ofensivo y más todavía teniendo la capacidad goleadora como la que él tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que por esa razón quizás se fijaron en sus características y bueno, me parece que es un mercado fantástico para él y ojalá que se pueda finiquitar como seguramente el jugador lo estará deseando en este momento. Ojalá Arturo que se le pueda dar porque es un chico muy correcto, es uno de los pocos jugadores que recuerdo que en el día que debutó me envía un mensaje agradeciendo por ser parte de uno de sus entrenadores y por lo que había pasado, y luego me enteré por otros colegas como Arnaldo Caral también, que uno de mis asistentes que lo tuvo en la formativa, lo escribió a cada uno de sus entrenadores con quien él llegó a trabajar, y eso demuestra una grandeza enorme de Damián, acordándose de cada uno de los colegas con quien tuvo la posibilidad de trabajar. La verdad, ojalá que se pueda dar y que pueda tener un crecimiento importante fuera del país. Él realmente fue dirigido por otro, yo era coordinador desde muy chiquito y era un jugador realmente que tuvo una evolución increíble, demostró lo que venía haciendo en formativa, porque siempre en los partidos importantes él aparecía, y esa personalidad demostró también en primera. ¿Qué es lo que le caracteriza a él futbolísticamente? Y su llegada pisa mucho el área, es un volante con mucho gol y eso es muy difícil de conseguir en el fútbol actual. Ojalá que pueda lograr la dinámica del fútbol brasileño y podemos estar ante un muy buen jugador, puede ser el día de mañana un muy buen futuro para la selección paraguaya. Ahora está con Diego Gómez, que tiene una edad espectacular y son jugadores de mucho recorrido y de pisar el área. De pisar el área. ¿Y cuando lo tuviste vos cómo era el chiquilín? Yo muy poco te digo que le dirigí más a Gustavo, que estuvo en su mano, era más parte de la coordinación, pero siempre él tuvo también el apoyo de su papá, que siempre estuvo cerca de él, y realmente como digo, el carácter no se enseña, y él es un jugador que tiene mucho carácter. ¿Cómo llega y cómo te das cuenta del carácter del jugador? No hace falta que hable mucho, eso se impone en campo. No, claro, uno va pidiendo la pelota, tratando de jugar en los momentos complicados, ¿verdad? Yo siempre digo en los momentos difíciles, cuando un jugador pide la pelota y a veces se equivoca y vuelve a pedir, es porque tiene ese mucho carácter, porque no es fácil, y más en equipos grandes. Por eso también que él en su inicio no arrancó muy bien en la primera cero, después recién se consolidó y él no detalló, porque yo creo que pasa mucho por su carácter, ¿verdad? Jugadores para equipos grandes, el carácter es súper fundamental. Enrique, y también recordar que él un par de veces fue el capitán de Cerro, porque Chiqui en su momento le dio la confianza. Sé que ya no estabas en ese momento en la estructura del club, pero ahí se entiende un poco eso de la personalidad que transmite con su carácter, porque habían jugadores quizás de mayor rodaje, mayor experiencia, y a él se le dio la cinta en varios partidos. Y yo creo que también eso viene porque él viene del club, de la formativa del club. Eso también creo que ahí en Cerro tratan de fomentar y darle premios a jugadores que vienen de la formativa. Eso es algo que también es importante, porque sabe lo que siente la gente, lo que se dice, porque yo creo que por ahí viene y creo que cuando le tocó lo hizo muy bien, ¿verdad? Bueno, Quique, muchísimas gracias, valoramos mucho tu aporte para conocer más a quien es virtual jugador del San Pablo como es Bobadilla. Gracias, Quique, muy amable. Damián Bobadilla lo tuviste vos en su 16 en Cerro, ¿verdad? Así mismo, sí, estuvo conmigo en la categoría sub-16 como capitán de esa categoría. ¿En qué puesto jugaba en la sub-16? Como doble 6, volante de marca, pero era un volante mixto. ¿Y llegó a ser goleador? Goleador, sí, era muy buen definidor, siempre llegaba al área, siempre era quien pisa, así como está jugando ahora, así también jugaba la formativa. ¿Su proyección fue así, se asentó, va al San Pablo ahora, Marcial? Sí, estaba mirando y me puse muy contento, realmente me puse muy contento por él, porque es un chico muy sacrificado, aguantó mucho, porque en los primeros tiempos no jugaba en Cerro la sub-13, 14, eso porque
de repente el físico no le ayudaba a él, pero en la sub-15 para adelante rompió, empezó a tener más fuerza y empezó a desarrollar su potencial. Bueno, y vos sabés que este su crecimiento futbolístico, el San Pablo, todo lo que significa, es un paso trascendental en su carrera, Marcial. Sí, es algo trascendente, algo tan importante para él, para toda su familia y para el Crucero Porteño también, ¿verdad? Y estamos muy contentos porque realmente estamos contentos que los jugadores jóvenes están sobresaliendo en el fútbol brasileño. Marcial, ¿y en qué notaste que se consolidó en este tiempo? Porque hablábamos recién, mirábamos los números, apareció en el 2021, obviamente con muchas características parecidas a las de inferiores, pero en este tiempo donde jugó de titular casi toda la temporada, ¿en qué lo notaste diferente como para pegar ese salto de calidad? Y Damián desde chico era muy inteligente, él sabe, es muy tiempista, él sabe qué momento ir en ataque y sabe qué momento